Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 31. Campo de entrenamiento. Más bien como entrenar en el infierno. Izuku gruñó un poco, girando en el aire e intentando enderezarse. Había sido arrojado por Tiger, el miembro más fuerte de los Wild Pussycats, por el acantilado donde sus compañeros de clase también habían sido arrojados, pero mientras que ellos fueron arrastrados con cierta seguridad por el tsunami de tierra en movimiento y suciedad causado por Pixie Bob. Él, por otro lado, tuvo que lidiar con ser arrojado como si fuera una piedra. Aún así, el vampiro soportó la presión del viento y arregló su incómoda postura en el aire, usando sus zarcillos sombríos y agregando sangre sobre ellos para crear un planeador improvisado que le permitió reducir la velocidad, y luego el vampiro se deslizó lentamente hacia sus compañeros de estudios. Pronto notó que estaban siendo atacados por algo, y sus oídos captaban fácilmente los sonidos del combate. El vampiro observó atentamente, observando que sus amigos estaban siendo atacados por extraños animales de color marrón. Entrecerró los ojos, aprovechando su posición en el aire para analizar la situación. A la mayoría de la clase le fue bien contra los monstruos, pero Izuku encontró algo extraño en las criaturas. No hicieron eco del sonido del canto de la vida y la muerte. Aún así, no importa. Reflexionó, a punto de llegar a lo alto de las calles del bosque del grupo de rescate. La sangre y la materia de las sombras que hacían que sus alas deslizantes burbujearan, transformándose en una forma bastante icónica para el vampiro. El Odachi que había usado para cortar el ataque de Wolfram en el Island. A diferencia de la espada original que había creado, el vampiro se vio obligado a dejar el arma con David con todas las prisas. Esta tenía un color menos intimidante, siendo un tono rojo simple en lugar del color rojo carmesí azabache. Sin la mayor resistencia del aire de su planeador, la velocidad de caída del vampiro aumentó, su brazo que empuñaba la espada sujetaba firmemente el mango. ¿Su objetivo? Uno de los monstruos más grandes que intentaba atacar al grupo por detrás. Ninpou Isatsu. Shutsugen Kira, Shinobi Ars Ultimate Move. Aparición Killer. El vampiro cortó a la criatura en dos, el cuerpo del monstruo ofrecía menos resistencia de lo que el vampiro esperaba. A diferencia de cortar carne o metal, la composición de la criatura se desmorona fácilmente bajo el filo de su espada. Eso significó que el impulso que acumuló Izuku no llegó a ninguna parte, el adolescente se estrelló contra el suelo con una fuerza algo grande. Su repentina llegada sorprendió a algunos, los de la retaguardia / luchadores de largo alcance seguramente sorprendidos por el impacto repentino y la nube de tierra. El vampiro gimió, pero rápidamente se levantó del pequeño cráter que provocó. Se sacudió un poco de tierra de los pantalones y enfundó su Odachi en una funda de materia de sombra hecha rápidamente. Mientras la nube de tierra se dispersaba, Izuku hizo un balance del monstruo asesinado y observó que no tenía órganos internos ni nada que se pareciera a un ser vivo. El cuerpo cortado pronto se desmoronó en montones de tierra, el vampiro parpadeó mientras contemplaba la vista. ¿Monstruos de tierra?, dijo en voz alta, esquivando un látigo de cola de otro monstruo y retrocediendo con un salto. Mi gorilla, gracias. La voz apagada de uno de sus compañeros de clase llegó a sus oídos, el vampiro volviéndose hacia un adolescente enmascarado. Mezou Shoji era el indicado, su gran figura chocaba con el aura tranquila que tenía el adolescente.
Actualmente estaba usando sus 6 brazos de diferentes maneras, la carne transformándose en órganos sensoriales como oídos y ojos para no perderse nada de lo que estaba sucediendo. Izuku asintió, cubriendo sus brazos con una fina capa de sangre, equipando una versión ligera de sus Bloodga Unlers. En lugar del diseño voluminoso, eran pequeñas armaduras plateadas. Escaneó su entorno, sus instintos de cazador solo zumbaban ligeramente en su mente. Sus compañeros no estaban indefensos, ellos también habían luchado contra villanos. Estos monstruos de tierra eran bastante débiles en comparación con lo que ya habían enfrentado. Bakugou estaba despejando el camino para la clase con su habitual crueldad, sin importarle si alguien podía seguirlo a su carga. Sus explosiones se encargaron de los monstruos rápidamente, pero pronto aparecieron más para rellenar las filas. Ustedes, cabrones de mierda, ni siquiera pueden hacerme sudar adecuadamente. Rugió, balanceando sus manos y destruyendo todo lo que encontraba en su camino. Los grupos de enemigos fueron eliminados rápidamente bajo el poder del rubio ceniza. A su lado, cubriéndose la espalda, estaba Kirishima. El pelirrojo mató a una buena cantidad de monstruos de tierra, sus brazos endurecidos eran perfectos tanto para cortar como para aplastar. El adolescente hace todo lo posible para tratar de evitar que Katsuki corra solo. Oye, Bakubro. Necesitamos mantenernos unidos. Su apodo para el adolescente explosivo no fue precisamente bien recibido. No me pongas apodos ni órdenes, pelo de mierda. Katsuki gritó en respuesta, atacando a otro grupo de enemigos frente a él. ¿No llamaste específicamente a la mayoría de la clase solo por apodos? Momo cuestionó en su mente, convirtiendo su bastón recién hecho en una criatura parecida a un oso pardo y rompiéndole el cráneo. Un giro sacudió la tierra y reveló que el bastón tenía un peso en forma de diamante en su extremo. Bakugou. Acordamos mudarnos juntos como una unidad. Ni siquiera sabes dónde está el albergue. El presidente de la clase intentó discutir. Vete a la mierda. Fue la respuesta de vuelta. HMPH. Yao Yorozu dejó que el otro adolescente hiciera lo que quisiera. Si iba a ser un gamberro grosero, que se ocupara de la mayoría de las criaturas sucias como quisiera. Tarde o temprano se cansaría. Miró a su alrededor, inspeccionando el campo para asegurarse de que todos estuvieran sanos y salvos. Los combatientes cuerpo a cuerpo solo se moverían una vez que los de largo alcance crearan una apertura que les permitiera atacar, mientras que los de largo alcance debían permanecer en formación detrás de los combatientes cuerpo a cuerpo mientras mantenían a los monstruos a raya. Era una formación básica, pero eficiente, que permitiría al grupo no ser abrumado por los monstruos y moverse con relativa seguridad mientras descubrían su tarea. Hasta el momento las únicas instrucciones dadas fueron buscar el alojamiento e intentar hacerlo antes del almuerzo. Todo lo demás se dejaba a su discreción, pero sería tonto no asumir que uno de los maestros, ya sea Aizawa o uno de los miembros de los Pussycats, no estaba cerca controlando a los monstruos y evaluando su trabajo. Momo se sintió bastante aliviada una vez que escuchó la voz de Izuku cuando llegó a la escena, colocándose ya en la formación para proteger a los Backlingers. Ella lo quería a medio alcance, lo que le permitiría correr hacia el frente o reforzar la parte trasera, pero otra ola de criaturas sucias llamó su atención, obligando a la rica heredera a mantener su atención únicamente en dirigir a sus compañeros de clase. Seguramente sus habilidades de lucha individuales estaban siendo puestas a prueba, pero la heredera pensó que era mejor que se unieran y lidiaran con la situación como grupo, salvando sus fuerzas en lugar de arriesgarse a ser derrotados por imprudencia o cansancio. Su clase tenía algunos monstruos de resistencia, pero también tenía algunos cañones de vidrio, sí, a veces jugaba juegos en línea. No la crucifiques. Shyu-san, cubre a Uraraka-san. Koji-san, por favor intenta usar tu don para hablar con algunos animales y ayúdanos a encontrar la salida de este bosque. Ella instruyó, creando una munición modificada a partir de su vientre expuesto, su camisa estaba largamente abierta para permitir un acceso más fácil, y con un movimiento rápido, la cargó en una pistola de su creación y dejó que su bala barra misil explotara contra la cara de un golem de tierra. Le causó un daño moderado, pero lo más importante es que lo aturdió lo suficiente como para que Kyouka pudiera acercarse y usar sus gatos para lanzar un ataque. Las ondas sonoras resonaron dentro de la criatura y pronto no era más que un montón de tierra desmoronada. Tras recibir sus órdenes, miró hacia el frente justo a tiempo para ver un gran monstruo acercarse a ellos. Rompió algunos árboles cercanos y la criatura se parecía a un rinoceronte.
resopló molesto, la piel marrón chamuscada en algunos lugares, sin duda obra de Bakugou. No pareció tener mucho efecto en la bestia, el monstruo acabó en el suelo con una enorme extremidad, con la clara intención de cargar a través de ellos. Estuvo a punto de gritar algunos más, pero antes de que tuviera que preocuparse por la carga de la bestia, alguien más se hizo cargo del asunto. Shoto rápidamente llegó a la línea del frente y miró al rinoceronte terrestre con ojos enfocados. Agitó su mano derecha, enviando una fría ola de hielo hacia el monstruo y atrapándolo congelado. Ni un segundo después, Todoroki envió un ardiente torrente de llamas hacia los monstruos. El rápido cambio de temperatura hizo que el monstruo se hiciera añicos sin mucha fanfarria. Shoto soltó un pequeño suspiro. Choque termal. Murmuró para sí mismo, aflojando su corbata con la derecha mientras inspeccionaba su mano izquierda. Bakugou emergió de las copas de los árboles poco después, con su camisa manchada con una larga línea de tierra. Kirishima también apareció, corriendo en su camino. «Cuidado. Entrante», gritó el pelirrojo, su rostro mostraba exasperación y sorpresa. Pronto se dio a conocer el motivo de su prisa, un grupo de unas 30 bestias pisándole los talones, su intención de hacer que el ejercicio doliera era bastante clara. Quienquiera que controlara a estas bestias se estaba ganando la molestia y la ira de la heredera. Y... ¡achú! Pixie Bob estornudó. Ella olfateó y se pasó una mano por la nariz casi como un gato. Supongo que haré sopa esta noche. Pensó en voz alta, presionando sus guantes una vez más en el suelo y empujando su poder hacia la tierra. Tal vez un guiso también. ¿Le gustaría carne de res? Izuku hundió su mano izquierda profundamente en el pecho de un monstruo parecido a un gorila, su mano derecha sosteniendo su espada, la hoja atravesando la boca de otra criatura. La construcción de tierra parecida a un gorila intentó atacarlo por última vez, pero la cabeza de la criatura explotó en una lluvia de humo y terrones de tierra. Eso se debió al disparo de Momo, la chica sosteniendo una pistola cohete reforzada. La chica aparentemente se había convertido en una fanática de las armas de fuego ya que su uso se había vuelto algo frecuente. El vampiro no tuvo mucho tiempo para apreciar la masacre que la clase había causado en el campo ya que podían escuchar los pasos de otra ola que se aproximaba. Envainó su espada y suspiró. Consultó su reloj de pulsera y notó que habían pasado 45 minutos desde su llegada y no habían logrado avanzar mucho. Derrotar a los monstruos terrestres no fue difícil, pero su gran número dificultaba el reconocimiento, ya que las criaturas apuntarían a cualquiera que actuara solo. Eso dio crédito a la idea de que no eran verdaderos monstruos, sino el resultado del uso de peculiaridades. El único hasta ahora que la clase sabía que podía manipular la tierra era Pixie Bob, por lo que el grupo silenciosamente juró venganza en sus corazones mientras intentaban avanzar en cualquier dirección. Debido a los sonidos del combate, los animales del bosque hacía tiempo que habían huido de la escena, invalidando gran parte del uso efectivo de Koda de su peculiaridad Danny Boys, dejando así a toda la clase 1, a ciega en un territorio con el que no estaban familiarizados. No habían estado peleando por mucho tiempo, pero debido a la composición terrestre de las criaturas, parecía que habían estado peleando durante días ya que cualquier golpe sobre sus construcciones liberaba tierra y polvo por todas partes. El efecto fue particularmente molesto para los luchadores físicos, ya que personajes como Sato y Kirishima ya estaban cubiertos de pies a cabeza en la tierra. Izuku tenía la ligera ventaja de alcance que le otorgaba su espada, pero a veces tenía que acercarse a algunos de los obstáculos más resistentes, es decir, los más problemáticos. Como sus armas de fuego personales estaban en una maleta cerrada con llave en el autobús, tuvo que lidiar cuerpo a cuerpo, ya que quería que Yaoyorozu ahorrara fuerzas en caso de que realmente las necesitaran. Podría intentar hacer uno con su propia sangre, pero aunque Izuku había estado estudiando y aprendiendo sobre armas, no era un loco por las armas y necesitaba preservar su sangre. Bakugou comenzó a quedarse en la clase después de su encuentro con la bestia rinoceronte, la mancha en su torso hablaba mucho de su exceso de confianza anterior al enfrentar este desafío, pero estaba claro que preferiría hacer cualquier otra cosa que ser cercano a sus compañeros de clase. Kirishima estaba soportando lo peor del humor del rubio ceniza, así que eso también le quitó la ventaja. Momo estaba afrontando el desafío con entusiasmo, demostrando ser una líder eficaz y competente. Izuku estaba más orientado a la acción en sus esfuerzos, ayudando a sus compañeros de clase cuando se metían en problemas por extenderse demasiado o por cualquier pequeño error. Como ahora. Uraraka tuvo que acercarse lo suficiente para tocar a sus objetivos y usar su don.
Ella había mejorado su velocidad durante su pasantía, él no había tenido tiempo de preguntarle sobre eso, y finalmente había desarrollado más conciencia a la hora de pelear. Aún así, todavía no era perfecta, y durante uno de sus cargas, se había olvidado de esperar el refuerzo de Tsuyu. Logró hacer flotar 5 monstruos terrestres antes de que se diera cuenta de su error, otros 3 la rodeaban y estaban listos para darle un doloroso recordatorio de lo básico. Bueno, eso habría sucedido si Izuku no hubiera intervenido. El Blink estaba encima del monstruo del medio, su espada se clavó en la cabeza de la criatura mientras la materia oscura se derramaba de su propia sombra, zarcillos de negrura como la tinta se disparaban hacia los otros 2 monstruos y los perforaban como una costura macabra. El vampiro se apresuró a incapacitar también a los monstruos flotantes, cortando sus extremidades terrestres y permitiendo que la niña rana saltara y agarrara a uno de los monstruos con su larga lengua, usándolo como una bola de demolición y aplastando a los monstruos sin extremidades hasta convertirlos en polvo. Mientras aterrizaba, el vampiro se acercó a Uraraka, la chica miraba hacia un lado, avergonzada de su error. Enfundó su espada y levantó una mano, acariciando ligeramente su cabeza. No te preocupes, Uraraka-san. Ahora es el momento de cometer errores y aprender. Sus palabras levantaron el ánimo de la chica, pero detrás de él, Tsuyu con cara de póker miró fijamente al dúo. No me importaría si aprendieras a pensar un poco más rápido, Ochan. No me gusta exactamente el sabor de la tierra en mi lengua. La usuaria de la peculiaridad rana se quejó, su rostro normalmente inexpresivo mostraba una pizca de disgusto. El vampiro tampoco podía culparla exactamente, pero claro, estaba bastante seguro de que una patada suya habría sido más segura y rápida de ejecutar. Bueno, como ya le había dicho a la morena. Ahora era el momento de cometer errores y corregir cualquier mal hábito. Lo siento Tsuyu-chan, me metí demasiado en eso. Ochako se disculpó rápidamente, con un atisbo de rubor avergonzado en sus mejillas. Se apresuró a llegar a su posición de formación, dejando solos a Izuku y a la niña rana. El vampiro escaneó el área y vio que sus compañeros de clase ya habían resuelto el turno actual. Se relajó, permitiéndose un pequeño respiro. ¿Sabes, Midoriya-chan? Tsuyu llamó su atención, su rostro algo descarado trajo una mancha de alegría dentro de la mente del vampiro. No quiero sonar grosero, así que por favor no te lo tomes como algo personal, pero ¿tuviste relaciones sexuales recientemente, nena? Izuku parpadeó, sin estar seguro de si lo que escuchó era cierto. Se giró para mirar a la chica rana, Tsuyu le devolvió la mirada con una mirada pasiva. Ella estaba esperando su respuesta, confirmando que efectivamente la había escuchado correctamente. ¿O no? ¿Podría estar interesada en descubrirlo realmente, doncella de sangre fría? No diríamos que no a probarte. Izuku cerró la mandíbula, aún logrando mantener una expresión pasiva y neutral. Volvió a escanear sus alrededores, asegurándose de que ninguno de sus amigos hubiera escuchado la pregunta contundente. Una vez que confirmó su seguridad, volvió a mirar a Tsuyu, la chica parecía estar esperando ansiosamente la respuesta. Eso es bastante personal, Asui-san. Optó por desviar la pregunta. ¿Qué ganó la niña al saber tal hecho? Llámame Tsuyu-chan, nena. Puso énfasis en el hecho. Después de que él asintió, la chica cedió y se llevó un dedo a la boca de manera inquisitiva. Bueno, verás, soy una rana. Sí, el piso de hecho está hecho de piso. Levantó una ceja ante la declaración y cruzó los brazos sobre el pecho. Veo y... Bueno, es más apropiado decir que mi peculiaridad de tipo mutación me da ciertas disposiciones, Ribbit. Aclaró, los términos técnicos ahora iluminan a Izuku en cuanto al punto de su argumento. Aún así, no quería asumir nada, así que esperó a que la chica dijera lo que pensaba. Y algunas de mis disposiciones pueden ser desencadenadas por ciertos factores. No quiero invadir tus asuntos personales ni nada, es solo que hay cierto olor. ¿Olor? Ella inclinó la cabeza, haciendo malabarismos con algunas ideas en mente antes de dejar de formular algo más específico. De todos modos, el punto es. Algo simplemente emana de ti y es bastante estimulante. Terminó la última palabra con un murmullo, el tema atravesó sus paredes y trajo algo de vergüenza al rostro de Tsuyu. Ella bajó la cabeza, reflexionando sobre la idea. Izuku hizo otra exploración de su entorno y vio a Mina disolver un monstruo terrestre con forma de serpiente con su ácido. Respiró hondo, seguro de que aquel no era el momento adecuado para estar hablando de tales asuntos.
Estaba dispuesto a hablar de ello, pero esto libremente y mientras estaba en combate parecía llevarlo demasiado lejos. Escucharé más cuando lleguemos a nuestro alojamiento, Asui-san. No estoy muy familiarizado con los asuntos relacionados con las ranas, pero estoy seguro de que puedo ayudarte de alguna manera. Esperaba que su sugerencia acortara la conversación. Si tenía suerte, cuando llegaran al albergue la chica estaría demasiado cansada para siquiera pensar en lo que fuera que la había llevado por este camino. Entonces cuento contigo, mi gorilla-chan. La chica asintió, asumiendo su habitual posición encorvada con las manos ligeramente colgando. Sin embargo, antes de que ella se fuera, Asui se giró y tocó su costado. Llámame Tsuyu-chan, nena. Ella insistió, mirándolo a los ojos. Izuku se sintió divertido por su comportamiento. Él le devolvió la mirada con un solo ojo y cerró el otro para enfatizar su creciente diversión por su comportamiento. Una risa sorda resonó en su mente, la risa de la bestia interior sincronizándose con la suya y resonando en su cabeza. Le ofreció la pequeña curvatura de sus labios, levantando una mano para darle a la chica una señal de aprobación, colocándola rápidamente sobre el mango de su espada, listo para desenvainar la hoja roja. Todavía no habían encontrado su ubicación exacta y hacia dónde se dirigían después de todo, pero no era como si Pixiebot pareciera estar dispuesto a darle muchos descansos. Debería haber permanecido en el aire más tiempo para inspeccionar la zona. Izuku gruñó, reprendiéndose a sí mismo por el error. Rápidamente ayudó a la clase a limpiar la ola restante, escaneando el área con ojos cuidadosos. Una vez que se aseguró de que el área era segura por el momento, el vampiro se concentró, una niebla negra parecida a una niebla cubrió su cuerpo por un momento mientras el vampiro de repente usaba su habilidad de deformarse para aparecer entre las copas de los árboles. En lo alto de su árbol de elección, Izuku escaneó el área para tratar de encontrar el alojamiento de la clase, con los ojos forzados mientras abusaba del efecto de su vista mejorada. Permaneció despierto durante unos minutos, sus ojos adoptando su formato de miedo, tratando de encontrar la dirección correcta para el grupo. Como las Pussycats no les habían dado ninguna dirección o consejo, el vampiro intentó determinarlo mediante la lógica. Dado que la reserva era un bosque, el alojamiento no debería estar en un valle o en cualquier extensión de tierra descendente, ya que la lluvia podría provocar inundaciones repentinas, inundaciones de lodo, y la tierra descendente daría lugar a cimientos de edificios inestables y deficientes, como raíces de árboles y demás. Fueron particularmente difíciles de desenterrar. Supuso que su alojamiento estaría en una pendiente ascendente o cerca de algún terreno montañoso, lugares con mejores terrenos para construir cimientos. ¿Por qué el vampiro sabía esto? Bueno, era una de las clases de entrenamiento de rescate de héroes. También escuchó un montón de eso durante sus visitas a los sitios de construcción de su gimnasio y propiedad frente a la playa, y además Uraraka se lo explicó, para explicar y justificar los gastos que le cobraron, de una manera demasiado simplificada. Logró detectar algo en dirección noroeste. Estaba bastante lejos y fuera de su alcance visual discernible, pero considerando sus opciones, era poco probable que se erigiera algún otro edificio aquí si no perteneciera al grupo de rescate. El vampiro descendió de su posición con un salto, aprovechando la oportunidad para practicar el arte de los pasos silenciosos, otro arte shinobi del pergamino de Edgesoit. Descendiendo pisando ramas de árboles, el vampiro logró llegar al suelo con un acercamiento más silencioso. Todavía hacía ruido, atrayendo la atención de las personas más centradas en los sentidos de la clase, pero una vez que notaron que era él, el grupo lo descartó como una amenaza. Izuku pronto aterrizó y caminó hacia su líder de facto, Yao Yorozu. Estaba comprobando el estado del grupo, asegurándose de que nadie resultara herido. Su camisa todavía estaba abierta, revelando el valle de su torso, pero ni siquiera Caminar y Yanta, los dos más conocidos por sus deseos masculinos, estaban haciendo bromas o tratando de silbar a la chica. Denki se estaba tomando un descanso, habiendo usado bastante de su capacidad intelectual debido a su peculiaridad. Anta estaba bebiendo con avidez un poco de agua que afortunadamente había sido traída por Ira, el tenso adolescente sermoneando a cualquiera que estuviera cerca sobre la importancia de mantenerse bien hidratado. La clase parecía estar de buen humor, aunque les molestaba el estado sucio de su ropa, causado por el sudor y el polvo y la suciedad que rápidamente producían los monstruos creados por Pixiebot. El vampiro se detuvo y se apoyó contra un árbol, observando a Momo hablar con Koda, tratando de que el tímido adolescente usara su don.
Los animales más grandes, como los pájaros, habían huido lejos, evitando los sonidos de la pelea, pero los insectos todavía estaban disponibles y supuestamente todavía en el alcance efectivo del poder del adolescente. Koda-san, sé que les tienes miedo, pero nos ayudaría mucho si lo intentaras. La rica heredera intentó ser lo más tranquilizadora posible. La presidenta de la clase había revisado diligentemente los archivos entregados por Aizawa, teniendo especial cuidado en examinar la lista de debilidades de sus compañeros de clase. Habiendo lidiado ella misma con un miedo irracional, su actitud anterior hacia Izuku era consecuencia de eso, pensó que sería una buena experiencia ayudar a sus amigos a lidiar con sus propios miedos e inseguridades. Koda, si bien era un susurrador de animales, parecía tener un miedo terrible a los insectos. Había sido la causa de su mala calificación en la parte física de los exámenes de la clase, el adolescente solo logró aprobar debido a su alta puntuación en el examen escrito. Su compañero para el examen había sido alguien ajeno a su clase, alguien llamado Shinzo, si su memoria no le fallaba, y apenas logró anotarse la victoria contra Present Mic. El gentil y gigante adolescente bajó la cabeza, la impresión que el vampiro tuvo de la visión de una madre tratando de empujar a su hijo a jugar en un nuevo vecindario con nuevos niños, algo bastante entrañable de ver. El grupo necesitaba moverse pronto, pero por ahora podían permitirse un tiempo de descanso mayor. Lo sé, Pepe Presidente-san. El adolescente respondió, bastante tímidamente. Izuku se cruzó de brazos y cerró los ojos, concentrándose simplemente en sus voces. Él y Yao Yorozu habían acordado ayudar a sus compañeros de clase de diferentes maneras. La chica era más adecuada para el tipo de charla de ánimo, sus modales y actitud eran mucho más útiles para lograr que la gente se abriera. Sus compañeros de clase no lo veían como un monstruo, pero la clase dio a entender en silencio que era un poco difícil acercarse a él a menos que uno tuviera muchas agallas. El objetivo de Momo era ayudar a los estudiantes a superar sus obstáculos y miedos personales. El enfoque del vampiro, sin embargo, fue más en términos de cosas prácticas y físicas. Él debía analizar y ayudar a mejorar y desarrollar sus peculiaridades, ayudándolos con una perspectiva externa sobre sus habilidades y la manera en que podrían aplicarse en la práctica en escenarios de la vida real. Por eso, el festival de monstruos que fue este ejercicio fue un regalo de Dios para Izuku, permitiéndole ver mucho más de lo que solía usar en las clases. Hasta ahora había visto al menos 3 métodos para mejorar las peculiaridades de todos, incluido el entrenamiento de peculiaridades y otras habilidades básicas. Lo que la mayoría de la clase necesitaba era entrenamiento básico de resistencia. Muchos de los luchadores cuerpo a cuerpo naturalmente tenían una buena base, pero aquellos que peleaban a media y larga distancia carecían de ese aspecto. Kyouka había mejorado durante su pasantía, pero aún necesitaba más capacitación. Caminar y había gastado la mayor parte de su resistencia demasiado pronto en la pelea. Yuga estaba sosteniendo su estómago con calambres, pareciendo como si realmente necesitara ir al baño. Agakure, a quien el vampiro podía detectar más fácilmente ahora debido a visión electromagnética pesadamente. Dependía de no ser descubierta y sus capacidades de combate eran muy deficientes. Rikido tenía su fuerza limitada a ráfagas cortas. En definitiva, había mucho para que todos crecieran y mejoraran, pero no era precisamente fácil señalar fallos en los hábitos y fortalezas de las personas sin herir sentimientos. Izuku no era exactamente una mariposa social, de ahí que iba a trabajar en conjunto con Aizawa al señalar sus ideas. Los insectos son asquerosos. Se arrastran por todo tipo de lugares repugnantes, tienen demasiadas patas y las picaduras duelen. Koda le susurró a Momo, la vista del gran cuerpo temblando como un niño indefenso trajo un poco de diversión a la mente del vampiro. La chica estaba a su lado, pasando una mano tranquilizadora por su espalda mientras asentía con la cabeza, tratando de ayudar al gran adolescente a experimentar con su poder. Lo sé, sus respuestas le recordaron a Izuku sus años de infancia, el vampiro nostálgico del sentimiento cuando su madre lo consolaba con un poco de su sangre. Ella todavía tenía cicatrices descoloridas en sus brazos debido a sus mordeduras anteriores. Los primeros días de nuestra vida fueron algo agridulce. El reconfortante licor de matriarca, lo único bueno de aquellos días insípidos, cuando ese despiadado Bakugou se creía el ser superior del patio de recreo. Izuku dejó que el pensamiento vagara por su mente, sus ojos escaneando el área, buscando dicha infancia y conocido. El vampiro vio al atacante lejos del grupo, descansando sobre una gran roca. Se dio unas palmaditas cautelosas en el torso, suprimiendo un silbido y pronto se sacudió a un Kirishima preocupado.
La vieja ira burbujeaba en su pecho, una cosa vieja pero supurada que intentaba resurgir. El vampiro lo aplastó con fría lógica, y sangre fría corriendo por sus venas, queriendo poner sus esfuerzos en asuntos más productivos que antiguos rencores. Dejó su árbol inclinado y se acercó a los dos. Su aproximación no fue silenciosa ni sigilosa, con la intención de alertar a los dos de su presencia entrante. Pisó un palo particularmente seco, el chasquido de la madera llamó la atención y llamó la atención sobre él. Koda inmediatamente se calló, mirando hacia un lado, mientras Momo le lanzaba a Izuku una mirada severa. El vampiro ignoró la mirada mordaz de la heredera y se acercó lo suficiente, parándose hombro con la chica rica. «Hola, Koda-san». Saludó cortésmente, esperando pacientemente una respuesta. El otro adolescente levantó tímidamente su mirada del suelo, sus ojos apenas lograban enfocarse en los propios orbes de Izuku antes de que los bajara una vez más. «Midoriya-kun», intervino Momo a un lado, señalando sus ojos y haciendo un movimiento sugerente para el vampiro. Izuku recordó que sus ojos aún estaban transformados, pero mantuvo su forma por ahora. Una cara de miedo sería el menor de los problemas de este niño en el futuro. «Es de mala educación no responder a un saludo, Koda-san», señaló Izuku, viendo a Momo hacer una mueca de dolor, ahora mirándolo. Lo siento», apenas un susurro salió de la boca de Koji, su voz era un chirrido. De todos modos, el vampiro tomó eso como una señal para continuar. «Gracias. Lamento interrumpir tu conversación, pero no pude evitar escuchar algo de ella», dijo Izuku sin ningún calor en sus palabras, lentamente agachándose para parecer menos amenazante. Koda era más alto que él, pero aún así era un niño tímido por naturaleza. El vampiro apoyó su brazo derecho sobre su espada envainada y su mano izquierda pasó por su mandíbula. «Quizás le temes a los insectos debido a algún incidente de tu niñez. ¿O tu miedo a que sean una cosa constante en tu vida?» Las preguntas fueron bastante directas, pero el vampiro las hizo de todos modos. Estaba aprovechando un poco las mejoras recientes a Mesmerize, especialmente los efectos de Witterie y los factores peculiares de aromaterapia, pero era principalmente para calmar al otro adolescente. Koda permaneció en silencio, con las manos juntas nerviosamente. Miró hacia Yaoyorozu en una silenciosa petición de ayuda, la chica lentamente le dio palmaditas en el hombro para evitar asustarlo, su toque pareció darle un respiro al adolescente, su temblor se redujo a un escalofrío ocasional. «Yo, no me siento cómodo compartiendo», antes de que el adolescente pudiera continuar, Izuku asintió y levantó una mano para detener a Koda. Momo puso los ojos en blanco hacia el adolescente de cabello verde, viendo que él cortaba al otro adolescente, arrugando la nariz mientras intentaba entregar su mensaje lo más silenciosamente que podía. Que hable, que construya su confianza por sí mismo. El vampiro captó el mensaje, bajando la mano con cierta torpeza y preguntándose cuál sería el siguiente curso de acciones. Koda se había callado de nuevo, pero al menos estaba tratando de mantener contacto visual. «Entiendo. No hay necesidad de compartir nada si no te apetece», simplemente, el vampiro trató de enhebrar con cuidado, tratando de expresar su intención pero deseando evitar que el otro adolescente se sintiera abrumado o en deuda con él. «Estamos aquí si necesitas algo. Somos tus compañeros de clase, además de presidente y vicepresidente de la clase». Fueron los efectos de su peculiaridad o las cuidadosas palabras, Koji les ofreció un tímido asentimiento. «Lo mismo, he aquí», el adolescente susurró una respuesta, haciendo sonreír al dúo de Izuku y Momo. El vampiro se lamió los colmillos, sintiendo una picazón sorda en ellos. Incluso con el frenesí alimentario que ocurrió en Island, el vampiro todavía sentía la sed. Silenciada o pronunciada, la necesidad de un fluido vital siempre estuvo ahí. «¿Podrías?» Izuku casi hizo una pregunta. «Y no importa». Detuvo la petición antes de que saliera de su boca. Koda ya estaba al límite de su ingenio simplemente por hablar con el vampiro, lo único que le detenía de un ataque de pánico / nervios en toda regla era el uso del aspecto controlador de su peculiaridad por parte del emomante. Pedirle un bocado al niño podría romper la frágil confianza que lograron establecer. El vampiro se volvió hacia la heredera y habló. «Verificaré a los demás, veré si están listos para partir. Tengo una pista sólida que podría llevarnos al albergue». Luego volvió a mirar a Koda. «Fue un placer hablar contigo, Koda-san». El adolescente le ofreció otro asentimiento al vampiro, su lenguaje corporal aún inseguro y nervioso.
Momo se quedó con el tímido adolescente, dejando que Izuku hiciera su chequeo a sus otros compañeros de clase. Se necesitaría bastante tiempo para sacar a Koda de su caparazón, pero cualquier progreso era un buen progreso. 3 horas y media después. Bakugro, no te extiendas demasiado. Kirishima gritó desde arriba, manteniendo la primera línea contra un ataque absoluto de monstruos de tierra. No me des órdenes, carajo, pelo de mierda. Yo sé lo que estoy haciendo. El explosivo rubio ceniza gritó en respuesta, volando sobre un gran golem de tierra y disparándole en la cabeza con una poderosa explosión. El cuerpo de la bestia cayó hacia atrás y la cabeza no se veía por ninguna parte. Katsuki regresó a la formación del grupo, jadeando con cansancio. Según la sugerencia de Izuku, la clase terminó su descanso y comenzó a dirigirse hacia la parte noroeste del bosque, con Uraraka e Izuku revisando periódicamente sus alrededores a través de la técnica del globo de Izuku, y cuanto más avanzaban, mayor era el número. Se hizo frecuencia y calidad de las bestias que los atacaban. Supuestamente era una señal de que efectivamente iban en la dirección correcta. Sin embargo, eso no significó que fuera fácil seguir el camino. Se necesitó una gran cantidad de trabajo en equipo para atravesar a las bestias terrestres, comenzaron a aparecer grietas en su formación y esfuerzos a medida que el cansancio y el hambre comenzaron a aparecer. Aún era manejable, pero estaba claro que el empuje estaba pasando factura al grupo. Izuku cortó a un grupo de 4 criaturas y apenas tomó un respiro, teniendo que reforzar la línea del frente, cuya formación casi se desmoronó debido a la insistencia de Bakugou en maniobras agresivas. El vampiro corrió hacia el frente, usando la espalda de Kirishima como trampolín y saltando sobre un grupo de 10 monstruos, con su espada desenvainada y chisporroteando con un rayo esmeralda. Justo detrás de él venían Masirao y Rikido, con los puños cubiertos de tierra sin medida. La espada del vampiro decapitó a 2 monstruos y el adolescente tuvo que bailar alrededor de los demás para evitar ser pisoteado. Masirao hizo amplio uso de su cola y de los árboles circundantes, pareciéndose a un mano araña. Saltó alto en el aire, realizando los movimientos de una patada con hacha giratoria, pero el golpe fue asestado por su musculosa cola, aplastando al monstruo parecido a un gorila al que se enfrentaba. Mientras el artista marcial se ocupaba de eso, Rikido luchó solo contra sus 2 bestias rinocerontes, sus funciones cognitivas limitaron al adolescente a simplemente gritar y rugir a los enemigos, agarrar a las criaturas por sus cabezas y tirarlas al suelo antes de que pudieran cargar. El musculoso adolescente podría haber sido una amenaza para su propio grupo debido a la imprudencia de sus ataques, pero el vampiro lo cubrió usando mesmerice, la mente embocada causada por la reacción de su Garrush era un objetivo convenientemente fácil para la destreza mental del adolescente de cabello verde. Con la ayuda de los dos, Izuku interceptó los ataques en la línea del frente, dando tiempo suficiente para que los de atrás finalmente los ayudaran. Se dispararon algunos tiros a una bestia salamandra, haciendo volar al monstruo en pedazos y permitiendo que el vampiro se concentrara en el último de los monstruos, una criatura parecida a un león. El vampiro dejó que el relámpago crepitara por todo su cuerpo, pero pronto siseó de dolor, dejando que se desvaneciera de la mayor parte de su cuerpo, concentrándose solo en su mano derecha y su espada. El Full Gauntlet estaba activo en la extremidad, protegiéndola de los efectos de la fuerza eléctrica. Todavía no he encontrado el voltaje correcto y el vampiro siseó, sintiendo varios músculos de su cuerpo contraerse involuntariamente. Había estado experimentando con varios usos de pulso eléctrico / sangre eléctrica, tratando de acelerar aún más la velocidad con la que se enviaban mensajes desde el cerebro a sus nervios y músculos. Era increíblemente peligroso, el vampiro solo lo hacía debido a su capacidad para curarse de daños extremos. Aún así, no fue sin un precio. Siseó, su cuerpo se bloqueó debido a los efectos secundarios de su experimento, dejando al vampiro abierto a un contraataque. La bestia león apartó al vampiro con un poderoso golpe de garra, arrojándolo contra un árbol. Se estrelló contra él, rompiendo la corteza y astillándose, rebotando en el árbol y cayendo al suelo, con su espada roja arrojada a un lado descuidadamente. Mi gorilla. Gritó Shoto, usando su hielo para deslizarse justo debajo de la bestia león, levantando su mano izquierda hasta tocar la parte inferior del monstruo. La criatura se encendió, una columna de fuego estalló y cantó al monstruo hasta que el olor a tierra cocida fue todo lo que quedó del monstruo. Izuku gimió, boca abajo en el suelo del bosque. Comenzó a levantarse lentamente del suelo, resoplando molesto por su error.
Miró su espada y vio el arma empalada en el suelo a unos metros de su posición. Antes de que fuera necesario apresurar la espada, una criatura sombría corrió hacia el arma, sus garras agarraron la espada y atravesaron a los monstruos terrestres restantes para entregarle al vampiro su ar. Gracias, Dark Shadow. Envía mi agradecimiento a Tokoyami también. Izuku gruñó, agarrando la espada ofrecida y soltando un suspiro. La peculiaridad le dio al Emomante un visto bueno, regresó con su maestro y arañó a las bestias que intentaron interponerse en su camino. Todoroki corrió hacia él, su mano derecha emitiendo una neblina fría para congelar cualquier herida. Izuku simplemente asintió con la cabeza a su amigo, permitiéndole al usuario de doble peculiaridad tocar el lado izquierdo de su torso. No era estrictamente necesario dada la regeneración del vampiro, pero el gesto fue apreciado, las costillas del vampiro disfrutaron del breve respiro que les proporcionó el toque frío. Ese fue un golpe desagradable, ¿qué pasó?, preguntó Todoroki. Izuku suspiró, agitando una mano en el aire de manera descuidada. Desliz de la mente, no volverá a suceder. Su respuesta fue seguida por el envainado de su espada. Yaoyorozu e Ida pronto llegaron también, luciendo deteriorados. Sucio sería un cumplido para los adolescentes acomodados. Midoriya-kun, ¿cómo estás?, preguntó Ida en voz alta, lista para preocuparse por Izuku como una mamá gallina. El vampiro tocó la mano de Todoroki, el adolescente levantó su extremidad y permitió que el vampiro se levantara de su posición arrodillada. Respiró hondo, demostrando que estaba bien y que había vuelto a la pelea. Estoy bien. Su breve respuesta no disuadió sus preocupaciones, pero el vampiro no dejó que se preocuparan demasiado por él. Podría curarse de cosas mucho peores, y lo había hecho, deberían preocuparse por sí mismos. Uraraka. Él ladró. Intentó no demostrarlo, pero las constantes batallas los estaban desgastando. Necesitaban llegar al albergue ya, de lo contrario su moral comenzaría a caer sin perspectivas de levantarse nuevamente. Levanta a Anta y mira qué tan lejos estamos del albergue. Su aguda orden fue recibida con su acción, su tono no permitía nada más. Cuando Ochako usó su gravedad cero en el usuario de la peculiaridad cinta, soltó un hilo de su cinta más débil para que sirviera como cuerda improvisada para controlar su ascensión. Momentos después, el adolescente se apresuraba hacia abajo, casi desesperado en su carrera por llegar al suelo. Clase Prez, jefe Midoriya, estamos cerca. ¿Cómo? Una milla más adelante. Anta gritó la noticia. Nadie de la clase se perdió la noticia, los adolescentes gritaban de alegría ante la perspectiva de poner fin a la implacable lucha contra los monstruos. Algunos de ellos ya estaban en las últimas cuerdas. El propio Izuku mostró una sonrisa bastante salvaje. Finalmente estaba pensando que terminaríamos quedándonos hasta el final de la tarde aquí. Reflexionó, mirando a sus amigos y notando sus expresiones de alegría. No soy el único que espera con ansias una larga ducha y un baño en agua caliente. Su primera conmemoración se vio interrumpida cuando Momo disparó una bala de fogueo personalizada, simplemente deseando llamar la atención sin gritar con la garganta entrecortada. Ella tosió, con un sonrojo en sus mejillas debido al repentino silencio y atención. Sé que todos están contentos y todo, pero aún nos falta llegar al hospedaje. Demos todo y empujemos por última vez. Este es el último tramo, animó, pero luego pronunció palabras que hicieron que el vampiro abriera mucho los ojos. No puede ser demasiado difícil. Es así. Solucionemos ese problema entonces. El mensaje telepático de Mandalay resonó dentro de todas sus mentes, el grupo casi fue capaz de saborear la presunción en su voz. Lo lamento. Momo se disculpó, mirando tímidamente alrededor del grupo, viendo que la clase le lanzaba miradas casi asesinas. Izuku gruñó molesto, pero no se quedó holgazaneando. El último empujón, ¿eh? Yo puedo hacer eso. Adoptó una postura amplia y comenzó a concentrarse, acumulando poder en su espada. No hay tiempo para eso, muchachos. Como dijo Yaoyorozu-san, un último empujón. Las palabras del vampiro rompieron el hechizo, y el grupo se preparó para su empujón. Los rugidos de las bestias terrestres eran fuertes, lo que significaba que estaban bastante cerca del grupo. Sus esfuerzos estarían mejor ubicados para enfrentar el desafío que para escupir a la rica heredera. Eso se lo darían a Pixie Bob. Tokoyami se acercó al vampiro, Dark Shadow colgando sobre sus hombros como un gato.
El adolescente con cabeza de pájaro intercambió una mirada con el vampiro y los dos llegaron a un acuerdo sin palabras. Todoroki. Gritó Izuku, el estoico adolescente acercándose desde el otro lado. Tokoyami necesita oscuridad. Apenas Izuku había terminado su frase, el adolescente actuó. Un ligero pisotón hizo que una pequeña cúpula de hielo rodeara al adolescente, el hielo turbio creó inmediatamente una cueva falsa, la construcción ofreció el impulso que Tokoyami necesitaba. Hecho esto, Shoto dejó que el fuego estallara desde su lado izquierdo, la temperatura a su alrededor aumentaba exponencialmente a medida que expulsaba más y más llamas. Sí, puedo sentir el poder de esta fría oscuridad. Mi bestia busca masacre y destrucción, pero nuestros objetivos se alinean por una vez. Mostrémosle al mundo este poder que es más oscuro que el negro. Dark Shadow, alborota libremente. Hora de destruir alguna mierda. En mis venas tengo la llave de la vida. Fluida, informe, sin definición clara. Labro mi camino contra esta montaña despiadada que no devuelve lo que necesita. Invoco el poder del viento feroz y sangriento. Por favor, concédeme un Jetstream desgarrador. Gran choque térmico. 5 criaturas terrestres absolutamente montañosas emergieron de la línea de árboles, todas ellas compuestas de tierra y piedra profundamente compactadas y de unos 10 metros de tamaño. Enviar ese tipo de obstáculo contra los estudiantes de 1A era inaudito, el desafío era algo que incluso los actuales de tercer año de la UA se resistirían y considerarían extremo. Todavía Pixie Bot jadeaba cansado, apoyado contra un árbol. Le ofrecieron una botella de agua, la heroína la tomó y sorbió el líquido frío. Terminada su bebida, la rubia suspiró con satisfacción y levantó la mirada para encontrarse con su compañero, Tiger el fuerte héroe Neko. ¿No crees que esto es demasiado? Sé que el Aseread dijo que los presionemos, pero no nos esforzamos tanto ni siquiera en tercer año. Ryuko, también conocida como Pixie Bot, expresó sus preocupaciones y se preguntó cómo lidiarían los de primer año con su movimiento definitivo, el descenso de Behemoth. Sí, Mandalay dijo que lo usáramos, y si bien Pixie Bot podría disfrutar bromeando y empujando a sus pequeños gatitos, ella realmente quería enseñarles algo, no solo romper su espíritu. Además, su pequeño gatito vampiro podría terminar guardándole rencor, algo que arruinaría sus posibilidades de conocerlo. Tiger cruzó sus musculosos brazos sobre su pecho, su rostro transformándose en un ojo bastante cómico. Ryuko le dio una ligera palmada en el hombro al hombre, su rostro volvió a la normalidad mientras liberaba su don. No es momento para eso, Yawa-chan. Estoy preocupada por mi futuro matrimonio, aquí. Exclamó el rubio, pero el miembro masculino del grupo no parecía muy preocupado. No te preocupes por eso, Ryuko-chan. Si el Aseread confía en esos gatitos, entonces también debemos confiar en ellos. Él expulsó a toda su clase el año pasado del curso de héroe, así que si es manteniéndolos a todos ahora, deben tener algún potencial. Tiger explicó la razón detrás de su comportamiento tranquilo. Además, creo que estaría bien romperles un poco el ánimo. Después de todo, uno no puede construir una casa sobre cimientos débiles. Exclamó, flexionando sus abultados músculos, la parte superior de su traje casi estallando, luchando por contener todo el poder de Chatora Yawara. Pixie Bot suspiró, dejando que una sonrisa cansada pintara sus labios. Solo tú, ya, antes de que la palabra saliera de su boca, un ruido estremecedor surgió del área donde envió sus creaciones Earthflow, su conexión con las creaciones se cortó de manera bastante abrupta. Ella miró fijamente a su pareja con shock pintando sus rasgos. Esos 5 gigantes no eran un juego de niños, ¿cómo habían lidiado con eso tan rápido? ¿Era eso siquiera posible? Ryuko. Fuiste suave con ellos. Eraseread dijo que los lleváramos al límite. Llegan un poco tarde para el almuerzo. La voz enojada de Mandalay resonó en la cabeza de Pixie Bot. La rubia casi se imaginaba al líder con las manos en las caderas, su cara enojada solo lograba hacer que los rasgos de Shino fueran más entrañables. La rubia cogió su radio de largo alcance, el único método de comunicación tan profundo en las montañas, y presionó el botón de hablar. Por supuesto que no, Shin-chan. Use mi movimiento definitivo y todo. Cambio. Ella respondió apresuradamente. Al ver que había captado la atención de la rubia, Mandalay encendió su propia radio. Bueno, entonces tal vez quieras volver rápidamente a la cocina. Porque tenemos un pequeño ejército de adolescentes muy hambrientos y muy enojados. Tal vez quieras darte prisa allí, cambio.
El comunicador de radio se apagó con un crujido, dejando a la rubia sorprendida. Realmente habían logrado impulsar su último movimiento. Shino-chan sonaba muy enojado. ¿Estás seguro de que puedes permitirte perder el tiempo aquí, Ryuko-chan? Preguntó Tiger mientras desmayaba su cuerpo y elevaba con fuerza el tono de su voz. Las acciones no encajaban en absoluto con su figura. Sin embargo, hizo un comentario justo. Pixie Bot comenzó a correr para llegar a su destino, tomando un atajo y dejando a Tiger solo. El hombre esperó unos momentos antes de moverse. Su camino era diferente al de su compañero. Rápidamente llegó al área donde se suponía que los estudiantes de la clase 1 pelearían contra las criaturas terrestres más fuertes del rubio. Su rostro se estrechó en una mirada seria. Eso es ciertamente algo más. Observó, observando la destrucción absoluta dejada atrás. Se talaron árboles, se excavaron el terreno y la destrucción destruyó un área del tamaño de un pequeño campo de fútbol. Olvídense de los niños, este era un espectáculo que no estaría fuera de lugar en una zona de guerra. Maldita sea, ¿qué les está enseñando Erasereada a estos niños y? Preguntó Tiger lánguidamente. Su expresión, sin embargo, pronto se convirtió en una sonrisa traviesa. Será maravilloso entrenar sus músculos. Izuku sintió escalofríos recorrer su espalda. El vampiro se giró para ver si había algo detrás de él. Sus instintos de cazador estaban tranquilos, pero estaba bastante seguro de que algo ahí fuera apuntaba a su bienestar. Bueno, cualquiera que sea el caso, el adolescente pensó que estaría bien. La clase logró llegar a su alojamiento en un tiempo récord, superando las expectativas de su profesor y ganándose un merecido descanso. Les rugía el estómago, pero Pixie Bob ya estaba en la cocina, preparando la comida. Las niñas fueron llevadas al vestuario de mujeres mientras que Aizawa detuvo a los hombres, ocupados llevando sus pertenencias del autobús al albergue. El grupo amontonó su equipaje cerca de la puerta de entrada. Apareció otro miembro de las Pussycats y les impidió a los sucios machos entrar al lugar sin limpiar primero. Esta tenía el pelo largo de color verde esmeralda, sus ojos brillaban en tonos amarillos y hacían juego con el color de su disfraz de gato. Izuku la identificó fácilmente. Ragdoll, el héroe energético Neko. Parecía ser la más baja de las Pussycats, pero lo que le faltaba en altura, la mujer parecía tenerlo en energía, ya que parecía incapaz de quedarse quieta, su cuerpo siempre moviéndose y girando en una dirección u otra, aunque sus ojos apenas parpadeó, su mirada ciertamente capaz de competir con la de Shoto. Ustedes son asquerosos. Nadie pone una sola pata adentro hasta que se lavan. Proclamó, parándose justo en el medio de la puerta principal. Todos los machos estaban confundidos. Claro, lo que la mujer decía era técnicamente correcto, pero ¿cómo se suponía que debían limpiar si los baños estaban bajo techo? Ida levantó una mano en su habitual forma robótica, llamando la atención de la heroína con temática felina. Ragdoll-san, con gusto seguiremos sus órdenes, señorita. Sin embargo, ¿cómo nos lavaremos? Izuku decidió que la sonrisa que adornaba el rostro de Ragdoll era una que no estaba dispuesto a permanecer para encontrar el significado. Miró discretamente hacia atrás, buscando con los ojos a sus amigos. Una vez que sus orbes verdes los detectaron, hizo todo lo posible para advertirles sin parecer demasiado obvio. No pareció funcionar, la mayoría simplemente miró confundido al vampiro. Me alegra mucho que todos hayan decidido preguntar. Kotakun. Por favor, ayuda a nuestros nuevos gatitos a lavarse. Exclamó Ragdoll, su tono alegre no coincidía en absoluto con el estado de ánimo del grupo. Lo siento, lo intenté. Izuku habló en voz alta, desapareciendo en una nube de niebla. Un chorro de agua presurizada no alcanzó al vampiro y golpeó a Bakugou, quien había estado marchando hacia el héroe con temática felina para decirle lo que pensaba. En cambio, recibió un disparo en la cara por la corriente que salía de una larga manguera manejada por un niño, el niño mirando dagas al grupo, implacable en su ataque de agua. Ah. Joder. Ar. Bakugou intentó montar algún tipo de defensa contra la corriente, pero sus manos se mojaron y redujeron sus poderosas explosiones a débiles crepitantes. La corriente de agua aparentemente enfocó su rostro y, por alguna razón, sus pelotas. Furam. Antes de que cualquier maldición pudiera salir de su boca, recibió otra ráfaga de agua para compensar sus problemas. Esto lavará esa boca sucia que tienes. Kirishima intentó alcanzarlo desde un lado, acercándose al niño para pedirle que detuviera el ataque poco masculino contra su compañero, pero de repente el chorro de agua se volvió hacia él.
Se endureció, logrando resistir las explosiones, pero con su resistencia y fuerza minadas, no pasó mucho tiempo antes de que fuera sometido al mismo trato que recibió el rubio ceniza. Los demás chicos del 1A intentaron esquivar y evitar el mismo desenlace, escondiéndose detrás de cualquier lugar disponible. Una lástima para ellos, Ragdoll estaba al lado del niño, apuntando hacia cada adolescente escondido, el agua presurizada de la manguera golpeaba cada vez que asomaban la cabeza o dejaban alguna parte expuesta. No puedes esconderte de mí, ya. Para aquellos que no lo sabían, la peculiaridad de Ragdoll se llamaba buscar. Le permitió localizar hasta 100 personas a la vez, aparentemente funcionando de manera muy similar a la tecnología de sonar, registrando automáticamente la información en su memoria. Aparentemente no podía ser bloqueado por nada, la mujer señaló la ubicación de absolutamente todos los estudiantes varones del 1A. Bueno, casi todos. El baño duró unos momentos más antes de que el agua de la manguera se calmara, el dúo de Kota y Ragdoll mirando el tubo de goma como si no pudieran comprender el concepto de mal funcionamiento. El niño soltó la manguera, dejándola golpear el suelo mojado con un flop antes de retirarse lentamente, sin cesar su dura mirada. Estúpido, hacerse el héroe como un grupo de gente estúpida. Murmuró el niño, buscando el grifo exterior, preguntándose por qué se había interrumpido su tiempo de diversión. La respuesta: el grifo estaba revestido de una especie de cristal rojo y su brillo era bastante apagado. Kota lo tocó y notó que el cristal estaba frío al tacto, aparentemente no era más que hielo coloreado con colorante rojo. Intentó alterarlo, incluso golpeándolo con un palo cercano que encontró, pero no logró nada. Gruñó, usando su don para intentar derretir el extraño hielo, pero también parecía inútil. Mientras permanecía cerca del grifo, tratando de descubrir cómo lidiar con este repentino desarrollo, una sombra se acercó y se quedó detrás de él. Lo más probable es que sea uno de los tontos aprendices de héroe, tratando de asustarlo. Eran tan tontos que ni siquiera sabían cómo acercarse a la gente por detrás. Como solo los machos estaban afuera, Kota pensó que un golpe bajo podría ser suficiente para disuadir a cualquiera de meterse con él. Se giró lo más rápido que pudo y golpeó bajo, el golpe dirigido a la altura de la entrepierna. Maricón. Su pequeño puño golpeó algo bien, pero no tenía la consistencia de la carne. Kota abrió mucho los ojos y vio su puño ser agarrado por una mano hecha de una materia negra como la tinta, la extremidad que se extendía desde el estanque oscuro que era la sombra de Izuku. Bueno, hola, pequeña. El vampiro arrastró la pronunciación de sus palabras todo lo que pudo, agachándose a la altura de Kota, con los ojos en su modo de traer miedo. Las pupilas rendijas brillaron con un brillo carmesí, pero eso fue todo lo que hizo. Sin embargo, eso pareció ser todo lo que se necesitaba para que el niño se desmayara mientras estaba de pie, el vampiro quedó desconcertado por el repentino desarrollo. El vampiro se rascó torpemente la mejilla con una uña sin filo en forma de garra, sosteniendo al niño con su sombra como si fuera una hamaca. El vampiro miró a ambos lados, asegurándose de que nadie hubiera visto la escena. Una vez terminado su trabajo, el adolescente dio la vuelta al edificio y llegó a donde supuso que estaba la cocina, y el olor confirmó su teoría. La puerta ya estaba abierta, por lo que el vampiro llamó al marco exterior para llamar la atención de quienquiera que estuviera dentro antes de hurgar en su cabeza, enterrando su rostro en una tela suave y carne elástica. ¡Oh Dios, y qué olor tan fértil! Izuku inmediatamente retrocedió, su pequeño salto creó la distancia necesaria entre él y Pixie Bob. La heroína rubia parpadeó confundida al ver al vampiro cargando a Kota con su sombra, un cucharón en su mano y sus guantes de gato ausentes. Puedo explicarlo. Murmuró, luchando contra el flujo de sangre que corría hacia sus mejillas y otros lugares más peligrosos. Que la bestia interior también estuviera haciendo comentarios bastante inapropiados en lo más profundo de su mente no ayudó al vampiro, ni tampoco las imágenes mentales que su lado salvaje estaba imaginando y alimentando. Pixie Bob no estalló en una perorata ni lo agredió. La mujer asintió, señalando con su cucharón al vampiro para que entrara. Miró su ropa, consciente de que él, aunque no estaba dispuesto a ser lavado con una manguera como un perro rancio, también necesitaba limpiarse. Me imagino que Ragdoll metió a Kota-kun en alguna travesura tonta con tu clase, ¿verdad? Preguntó Pixie Bob, poniendo los ojos en blanco y aparentemente sin preocuparse por lo que acababa de suceder. El vampiro inclinó la cabeza de manera inquisitiva, lamiéndose los colmillos. ¿Qué? ¿Tienes algo que quieras decir? Ella le preguntó. Decidió que sería mejor simplemente evitar preguntas problemáticas.
¿Dónde puedo poner, Kota-san, verdad? Una vez que recibió un asentimiento positivo con la cabeza, el vampiro extendió su regalo de vínculo de sombra hacia la heroína rubia. Ella lo levantó con un brazo y acunó al niño contra su torso como lo haría una madre con su bebé. De hecho, ella sería una buena compañera y una mejor yegua de cría Neko. Sus feromonas indican que está en el pináculo de sus años fértiles, maestro. ¿Qué tal? ¿Nuestro Neko reproductor personal? El genio compañero es joven, así que este no debería representar un problema. El vampiro cerró la mandíbula con fuerza, dejando que sus colmillos perforaran su lengua en un intento de silenciar a la bestia interior, pero el vampiro solo se ganó una mirada curiosa de la heroína y una risa en lo más profundo de su mente. De repente, que lo lavaran con una manguera ya no parecía ser un problema. Se limpió la garganta y tragó saliva. Necesito limpiar, mejor no interponerme en tu camino ni ensuciar el lugar. Habló rápidamente, dejando el área con un warp. Ryuko se encogió de hombros, dejó a Kota en una silla cercana en la cocina y volvió a su deber. Después de unos minutos, la realidad pareció imponerse y la mujer se dio cuenta de algo. Estaba totalmente sonrojado allí, ¿verdad? Todavía tengo esto. En la bolsa, cariño. Ella chilló felizmente. Afortunadamente para los hombres de la clase 1A, sus compañeras de clase no holgazanearon ni se demoraron más de lo necesario en su baño, lo que permitió que los adolescentes mojados y empapados pudieran darse un verdadero baño. Supuestamente los Pussycats también tenían una instalación de aguas termales con particiones adecuadas para mujeres y hombres, pero su cuarto de baño normal era más limitado. Al final, el grupo logró limpiar y, gracias a sus esfuerzos, disfrutaron de una comida bastante agradable, cortesía de la persona que les había hecho pasar por tantos problemas. La comida de Pixie Bob era buena, trayendo consigo un sabor hogareño y confortable que ayudó a los adolescentes a relajarse después de una batalla tan frenética. Entre los que disfrutaban silenciosamente de la comida estaba Izuku. El vampiro logró que su inquilino interior se calmara, pero no antes de que los instintos salvajes plantaran una miríada de imágenes en su cabeza, ninguna de las cuales fuera segura para hablar con sus amigos. Eso llevó al vampiro a decidir enfrentarse a meterse comida en la garganta. Aizawa parecía contento con su éxito, su estado de ánimo era una cara de póker menos gruñona mientras observaba a la clase, asegurándose de que no comenzaran una guerra de comida o alguna otra travesura tonta. Aunque el héroe clandestino parecía estar tramando alguna idea en su cabeza, el emomante estaba seguro de que su maestro aún no había terminado. La broma en lo alto del acantilado al borde de la carretera que los envió cayendo al bosque para enfrentar a las bestias de tierra fue solo el comienzo, podía sentirlo en su sangre. Cualquiera que sea el caso, al menos su maestro parecía estar dispuesto a ahorrarles una rama de olivo, considerando que incluso les permitía comer pacíficamente, por ahora. El vampiro se aseguraría de estar siempre atento a su maestro y sus asistentes temporales, el grupo ya demostraba que ellos también lo estaban, más que dispuestos a trabajar con los adolescentes harapientos en nombre de mejorar sus habilidades. Izuku no era alguien que huyera del trabajo duro o de un desafío difícil, pero incluso él tenía que admitir que su prueba anterior había sido agotadora, algunos en la clase en sus últimos humos intentaban mantener el ritmo. Momo presionó por un avance constante y con Izuku, Todoroki, Bakugou, Tokoyami y la propia heredera al frente, por lo que la totalidad de la clase no tuvo más remedio que seguir adelante. Sus esfuerzos al final dieron sus frutos, así que no había mucho de qué quejarse. Su almuerzo tardío terminó siendo un asunto algo tranquilo, faltando la habitual cacofonía de ruido debido a los bajos niveles de energía de la clase. Incluso tuvieron un precioso descanso de 30 minutos, y el vampiro usó su tiempo asignado para una siesta rápida. Que también sirviera como excusa para evitar la conversación no era algo de lo que el vampiro fuera a quejarse, ya que disminuía las posibilidades de que la gente cuestionara su error anterior. El vampiro había estado tratando de desarrollar algunas técnicas nuevas de alto nivel, movimientos que podrían ser utilizados no solo por él, sino también por sus compañeros de clase cuyas peculiaridades había adquirido mediante la ingestión de sangre. La peculiaridad de Kaminari había sido una de esas con las que al vampiro le resultaba más fácil. No le quitó mucha sangre, siendo uno de los factores peculiares más útiles que había adquirido. La energía eléctrica se volvió más difícil de controlar cuanto más fuerte la empujaba Izuku, pero mientras mantuviera un uso regulado, era fácil de manejar. Sin embargo, lo que el vampiro estaba tratando de lograr requería algo más que un ligero tirón en el factor peculiar.
No tenía un nombre apropiado para la técnica, pero lo esencial era sobrecargar el poder y mantenerlo bien encerrado en el cuerpo. La teoría detrás de esto era la estimulación nerviosa muscular básica, excepto que se elevaba a un grado mucho mayor. La ampliación de los reflejos y la mejora de la coordinación ojo-mano fueron solo algunos de los principales beneficios del movimiento, con un pequeño efecto secundario. Debido al flujo constante de rayos a través del cuerpo, inevitablemente se convertirían en una taser de tamaño humano. El vampiro lo vio más como un beneficio para el combate cuerpo a cuerpo que cualquier otra cosa, pero claro, lograrlo de manera efectiva ya era bastante difícil. Cubrir una o dos extremidades con un rayo para atacar era bastante fácil, pero la verdadera mejora del cuerpo era un asunto completamente diferente. Un pequeño desliz y enviaría electricidad a través del área equivocada de su interior, lo cual no hace falta decir que era malo. El vampiro solo pensaría en enseñarle a caminar y si lograba domesticar adecuadamente el rayo. Tal como estaban las cosas, era más como si estuviera tratando de pasarlo con fuerza a través de su cuerpo. Su falla en la ejecución provocó que se viera afectado por un espasmo de bloqueo muscular, creando una ventana de ataque perfecta para una de las creaciones de Pixie Bob. Si Denki intentara imprudentemente algo así, olvidándose de los músculos acalambrados, el rubio podría terminar cocinándose él mismo. Izuku preferiría no ser responsable de causar el trastorno de estrés postraumático a toda su clase. Muchas gracias. El vampiro estaba a punto de terminar su comida cuando notó que su maestro se levantaba de su asiento, caminando hacia el centro de la sala interior convertida en una cafetería improvisada. A los adolescentes les tomó solo unos momentos darse cuenta del profesional. El hombre asintió con aprobación ante su mayor percepción de su entorno. Buen trabajo al llegar temprano aquí, honestamente esperábamos que estuvieras atrapado en el bosque por mucho más tiempo. Su profesor con aspecto de vagabundo les ofreció un raro cumplido y el humor de los adolescentes se elevó. En el fondo se podía ver a Mandalay mirando severamente hacia la cocina, Tiger detrás de ella tratando de aplacar calmadamente al líder del grupo. El oído mejorado del vampiro captó algo sobre las apuestas. A la luz de eso, puedes tener el resto del día para descansar. Mañana comenzamos a pleno el campo de entrenamiento de verano. Aquellos que reprobaron también tendrán que tomar clases de recuperación más tarde conmigo, así que lo esperamos con ansias. Las palabras del hombre provocaron algunos gemidos del mar de adolescentes. Una ligera mirada del maestro los apagó. Aizawa suspiró y con una mano se frotó la cicatriz debajo de su ojo derecho. Sin embargo, antes de eso, quiero pasarte una última tarea de prueba. La solicitud provocó una ola de curiosidad y la maestra salió del albergue sin decir mucho. Izuku arqueó una ceja, pero en su mente hizo clic en lo que probablemente quería el maestro. Entre los archivos de los estudiantes, había algunos comentarios de algunos profesores, todos los cuales eventualmente apuntaban hacia un entrenamiento para fortalecer las peculiaridades. Era bueno tener habilidades complementarias como el entrenamiento en artes marciales, combate cuerpo a cuerpo en general, y análisis generales, pero fortalecer los conceptos básicos también era esencial, especialmente considerando el uso intensivo de peculiaridades en su profesión. TLDR, mejora la peculiaridad y mejorarás al héroe. Giró su cabeza hacia Yaoyorozu y vio que la heredera también miraba en su dirección. Él asintió, levantándose de su asiento y rápidamente llevando su plato usado a la cocina, deteniéndose cuando Tiger llegó a su lado. ¡Qué educado! Nos encargaremos de ello, no te preocupes, gatito, solo sigue con Eraseread. Exclamó el héroe en eco fuerte, tomando el plato de las manos del vampiro. Izuku le envió al hombre alto una mirada agradecida y aplaudió un par de veces, llamando la atención de sus compañeros de clase. Todos ustedes escucharon a Aizawa-sensei. Una vez hecho su trabajo, el vampiro comenzó a salir. Momo pronto lo siguió con paso mesurado. ¿Estás bien?, cuestionó una vez que se detuvieron afuera, su maestra a unos metros de distancia, esperando a que el resto de la clase hiciera un seguimiento. Izuku le ofreció a Momo una mirada de reojo, pasando su lengua por sus colmillos. Estoy bien, solo cometí un pequeño error. Ofreció, esperando que la chica interrumpiera la conversación. No estoy hablando de eso, Midoriya-kun. Ella aclaró. El incidente con Island. Nosotros, no sabemos exactamente qué pasó realmente después del último ataque a ese villano. Tampoco te has abierto realmente con nosotros, afirmó, viendo a Izuku mover su mirada hacia un punto en la tierra. Y simplemente tratar de dejar de lado lo que pasó con un simple estoy bien no hace nada para disuadir nuestras preocupaciones.
Somos tus amigos. La roquera afirmó su punto. El vampiro aspiró aire con un silbido. Estaba ileso, no había de qué preocuparse. Podía sanar, tenía el control, estaba bien. Momo. Izuku de repente usó el nombre de pila de la niña, llamando su atención y haciendo que sus ojos se abrieran. Estoy bien. Dijo con firmeza, su tono no admitía dudas ni mayores cuestionamientos por parte de la heredera. Ella todavía quería insistir en el tema, pero considerando la llegada de sus compañeros de clase, cedió. Sin embargo, todavía estaba lejos de terminar con el chupasangre. La llegada de la clase hizo que su maestro se moviera, el hombre sacó una pelota de béisbol del centro de su bufanda. El objeto era algo nostálgico, la bola medidora que usaron en una de sus primeras pruebas al comienzo del año escolar. Bakugo. Gritó su maestra, la rubia ceniza dio un paso al frente y se acercó. ¿Recuerdas cuál fue tu puntuación anterior en esta prueba? El atacante tenía las manos metidas en los bolsillos de los pantalones y una expresión de aburrimiento en el rostro. 700 y tantos metros, escupió, salado al recordar los puntajes de ese día. En efecto. Aizawa gruñó en reconocimiento. ¿Estás listo para un último tiro del día? Preguntó el profesor, asegurándose de poner un tono condescendiente en su voz. Bakugou parecía responder sorprendentemente bien a la provocación, ya fuera de buena o mala manera. Al profesional no le gustaba este tipo de método de enseñanza, pero a veces uno tenía que trabajar con lo que tenía. La expresión del adolescente frunció el ceño, sus pasos se convirtieron en una marcha a medida que se acercaba más al héroe, arrebatando el dispositivo de medición y tomando una distancia considerable del grupo y su maestro. Lo tienes, Bakugou. Solo recuerda dar todo lo que tienes, sea aún más varonil. Kirishima aplaudió desde un lado, haciendo que Asido e incluso Anta gritaran un pequeño aplauso a la rubia. HMPH, un montón de extras no conocerían la grandeza si les golpeara en la cara. Bakugou sonrió, mojando la pelota con el sudor que rápidamente había acumulado metiendo las manos en los bolsillos. Morir. Tomó una postura e hizo su lanzamiento, la explosión dio propulsión a la pelota y la envió volando con un rastro de humo. Parecía bastante llamativo. ¿No hizo esto exactamente igual la última vez? Se preguntó Izuku, inclinando la cabeza inquisitivamente. Algunos compañeros de clase parecían pensar exactamente lo mismo. Bakugou miró fijamente la bola en el cielo por unos momentos antes de girarse para mirar su mano, con el ceño fruncido pintando su rostro. La pelota voló más y más, el grupo esperaba con ansias ver qué sorprendente resultado se mostraría en la pantalla del dispositivo de Aizawa. Les llevó unos momentos, pero finalmente el teléfono emitió un pitido y el profesor giró la pantalla hacia ellos. 850,3 metros. Hubo silencio entre la clase, sus expresiones inquisitivas firmemente fijadas en el dispositivo, preguntándose si había fallado de alguna manera. La lectura es correcta. Declaró Aizawa, leyendo de alguna manera su pregunta no formulada. Tienes experiencia en lucha y puedes responder a situaciones inesperadas con una conducta adecuada, pero a veces eso no es suficiente. A veces, un poder abrumador es la solución a un determinado problema, y eso es algo que a la mayoría de ustedes les falta. Por supuesto, no todos pueden ser una potencia ofensiva, pero una comprensión más profunda de tu peculiaridad puede ofrecerte diferentes métodos para lidiar con diversas situaciones. Por lo tanto, el principal objetivo del campo de entrenamiento de verano es llevar tus poderes al límite y luego superar esos límites. Te empujaremos como nunca antes y sentirás que mueres, dijo el maestro, una sonrisa que hizo que muchos se estremecieran, temiendo lo que vendría de esto. Sin embargo, trata de no morir. Terminó su perorata, dejando que la clase se enojara con sus palabras. Normalmente solo explicaría esas cosas momentos antes de que comenzara su infierno y entrenamiento intensivo, pero como mostraron tanto esfuerzo para llegar temprano al alojamiento, decidió que se sentía lo suficientemente cortés como para arrojarles un hueso. Mañana podría torturar, entrenar a los niños con todo lo que valieran. 3:47 AM dormitorios temporales para hombres. ZZZZZ. Todo lo que resonaba en las habitaciones de los hombres era el sonido de su respiración profunda, solo el ocasional murmullo somnoliento perturbaba esa paz y tranquilidad. La clase se separó en consecuencia, hombres y mujeres tomaron diferentes habitaciones para colocar sus pertenencias y descansar. Era bastante temprano, las horas del amanecer para ser más exactos, e incluso el que se levantaba más temprano no se levantaba hasta 2 horas más tarde.
Eso sería si estuvieran en sus propios hogares. Qué peculiar y qué valiente y... Los ojos de Izuku se abrieron de inmediato y el vampiro escaneó la habitación en busca de la presencia intrusa. La puerta se abrió muy silenciosamente, la persona que entraba hacía todo lo posible por mantener una presencia bastante pequeña. El vampiro se quedó quieto, respirando profundamente para tratar de identificar a su invasor, sus instintos de cazador zumbaban ligeramente en alerta. El relajante aroma de melatonina y café golpeó su nariz, la extraña combinación le permitió al adolescente de cabello verde identificar a Aizawa. El vampiro comenzó a invocar a Warp, sin estar seguro del propósito del maestro, pero sin querer quedarse atrás para confirmarlo. Había logrado dormir unas 4 horas, no lo suficiente, pero sí lo suficiente para considerarse bien. Decidió arrojarles un hueso a sus amigos y también tiró de control de sombras, extendiendo lentamente zarcillos oscuros hacia las camas de Todoroki y Tokoyami y dejando que la materia oscura los tocara. Uno de los requisitos para Warp era el contacto cercano, que se extendía a sus complementos adicionales, tentáculos y zarcillos, o sus fluidos corporales en general, siendo la sangre el mejor conductor. Aizawa llegó al centro de la habitación y colocó algo en el suelo, pero justo cuando estaba a punto de abrir lo que fuera, su cabeza se giró hacia el petate de Izuku, notando los brillantes ojos carmesí del vampiro mirándolo. «Hola», susurró, una niebla parecida a una niebla emanaba de su cuerpo. El maestro intentó activar su propio borrado a tiempo, pero el vampiro ya había terminado con sus preparativos. «Adiós, Sensei». Su cuerpo desapareció, junto con otros 2 cuerpos. El maestro entrecerró los ojos con frustración, pero suspiró, el comienzo de una sonrisa de satisfacción intentó aparecer en sus labios, solo para cambiar a mitad de camino a una sonrisa sádica. Bueno, escapaste de la primera trampa, reflexionó, pero ¿podrás escapar de todas las trampas? Y, ¿sabes? Si me hicieran esto a mí, estaría increíblemente enojado. Comentó Ratoy en voz baja, viendo a Mandalay colocar una pequeña caja en el medio del baño de las niñas. La líder del grupo con temática de gatos puso los ojos en blanco y ambas mujeres abandonaron sigilosamente la habitación, dejando su paquete trampa explosiva que se activaría simultáneamente junto con el mismo regalo dejado en la habitación de los hombres. Son los gatitos de Eraseread, por lo que él dicta que tan lejos es demasiado. Nuestro trabajo es supervisar su entrenamiento de peculiaridades y transmitir instrucciones. El líder del grupo habló, reprimiendo un bostezo. Ansiosos como estaban por hacerles una segunda broma a los niños, el horario que Aizawa les estableció no era exactamente fácil de seguir sin algunos ajustes importantes en su horario de sueño. Se las arreglarían, ya que las operaciones de rescate a veces duraban muchos días y requerían una resistencia ilimitada para llevarlas a cabo. Las 2 mujeres salieron del albergue y se unieron a Pixie Bob, Tiger y Aizawa, que ya esperaban. Tenía una sonrisa espeluznante atravesando sus labios, y cuando notó a las mujeres entrantes, trató de esconderla detrás de su bufanda, pero aún así podían notarla. Los 2 sintieron escalofríos recorriendo sus espinas, de alguna manera entendían intrínsecamente que él era un maestro bastante sádico y no estaba dispuesto a ser el blanco de su ira. Logró controlar su expresión, jugando con su teléfono para sin duda activar las trampas que estaban colocadas en las habitaciones de los niños. Tocó la pantalla de su dispositivo por última vez, se lo guardó en el bolsillo y esperó, con las manos agarradas a su bufanda. Los meninos también se prepararon, cada uno poniéndose en posición de pelea. El paquete, como lo apodó Aizawa, era una combinación especial preparada en los laboratorios de investigación y desarrollo de apoyo de la UA, siendo una de las muchas baratijas a las que tenía acceso. Era una combinación de sales aromáticas y un ruido fuerte. Fue hecho para asustar y causar un caos repentino entre una multitud. El objetivo principal del maestro era ver si los estudiantes lograrían mantener el mismo nivel de cohesión cuando se los colocara bajo este pequeño obstáculo. Aizawa tenía varios niveles para el paquete, siendo este el nivel 2 de 5. Todavía estaba siendo justo con ellos, esperaría antes de desplegar los más extremos. Desde su ubicación no pudieron escuchar nada más que un ruido ahogado, parecido a una sirena. Aún así, a medida que pasaban los momentos, el ruido comenzó a hacerse cada vez más fuerte, el ruido de los pies se sumó a él a medida que las luces comenzaron a encenderse apresuradamente, la cabaña previamente oscura de repente se volvió demasiado brillante. No mucho después, el grupo comenzó a salir del albergue, aturdidos, confundidos y todavía tratando de apartar los puntos ciegos de su vista.
Tarea que inmediatamente se convirtió en la última prioridad cuando los pocos adolescentes bajo los firmes, aunque afortunadamente acolchados, ataques de palma de los Pussycats, el grupo no tuvo piedad de los aturdidos niños. No pasó mucho tiempo para que el grupo fuera sometido bajo las patas y el pañuelo de sus instructores, los adolescentes gruñeron cuando de repente se encontraron de cara al suelo. Buenos días clase y bienvenidos a su tercera lección del campo de entrenamiento, estén siempre atentos a su entorno. Su profesora habló como si estuviera dando un sabio consejo. Sus palabras fueron respondidas por una ola de gemidos y quejas, los más vocales de la clase no dudaron en hacerle saber a su profesor lo que pensaban de este llamado entrenamiento. Todos deberían considerarse afortunados. Pixie, Bob y Mandalay intervinieron y lograron llevar su entrenamiento hasta ahora. Estaba considerando comenzar a medianoche en punto. Aizawa le dijo sin rodeos a la clase, los adolescentes intentaron encontrar divertido el chiste y fracasaron estrepitosamente. No hay manera. ¿Qué es esto, el campo de entrenamiento Hope SDF? Gritó Mina, tratando de unir a algunos de sus compañeros de clase contra la tiranía de su maestra. Aizawa sacudió la cabeza con exasperación. No, no es. Respondió, su espeluznante sonrisa aumentó aún más mientras apretaba a algunos estudiantes. El entrenamiento del JSDF siguió nuestras indicaciones. Dijo, haciendo que la chica de piel rosada palideciera ante el pensamiento. Apretó aún más el agarre de su bufanda durante unos minutos más hasta que la soltó, su movimiento fue seguido por las Pussycats, los adultos soltaron a los adolescentes y les permitieron separarse del grupo. Como dije antes, el campamento de entrenamiento de verano no será fácil y no te mimará. Estamos aquí para desarrollar tus peculiaridades mucho más allá de lo que crees que son sus límites. Además de eso, estamos aquí para mejorar tu desempeño y tus habilidades en general. Tratando de acercaros lo más posible a héroes perfectos. Su declaración fue seguida por Tijer acercando algunas bolsas de gimnasia a los adolescentes y dejando caer los artículos de aspecto pesado al suelo. Los dos intercambiaron una mirada, el hombre musculoso y bronceado retrocedió y dejó que el maestro tomara la iniciativa. Antes que nada, miró hacia el techo del albergue. Mi gorilla, concédenos la bendición de tu presencia. Los adolescentes recién ahora se dieron cuenta de que efectivamente el vampiro había desaparecido. No solo él, sino que Todoroki y Tokoyami también estuvieron ausentes en la reorganización inicial. El vampiro puso los ojos en blanco ante el sarcasmo de su maestro, pero de todos modos cumplió con la orden. Miró a sus lados, recibiendo asentimientos afirmativos con la cabeza de sus amigos, los dos hombres despiertos. Extendió zarcillos oscuros hacia ellos y los envolvió alrededor de sus muñecas, aprovechando el factor de peculiaridad respectivo para sorprender a sus compañeros de clase con su llegada a través de Warp. Swoosh. Hola, Sensei. Pussycats. Saludó, aún manteniendo sus oscuras extremidades falsas sobre sus amigos, solo que ahora la materia oscura los ayudaba a mantenerse en pie. Todavía necesitaba afinar la técnica mientras transportaba a otros, el salto todavía era discordante e incómodo para los pasajeros. Su maestro miró levemente al vampiro, preguntándose cómo el tranquilo adolescente había llegado a su racha de bromas y espectáculo ligero. No era nada realmente malo, pero sí inusual y fuera de sus expectativas sobre el comportamiento del vampiro. Aún así, lo despidió e indicó a los adolescentes que se unieran a sus compañeros de clase. Me alegra que pudieras tomarte un tiempo de tu agenda y lograrlo. Tocó al adolescente, viendo cómo respondería y, sobre todo, cómo reaccionarían sus compañeros de clase. Izuku se encogió de hombros. No pienses en eso, Aizawa-sensei. Sentí tu presencia y decidí que era demasiado amenazante para mí simplemente volver a dormir. El profesor chasqueó ligeramente la lengua. Suspiró, tomándose el tiempo de mirar su teléfono para comprobar la hora. Eran las 4 en punto de la mañana. Bueno, ahora que tenemos todo eso resuelto, comencemos tu entrenamiento. Dijo Aizawa mientras señalaba hacia las Pussycats. Ya he planeado un programa de trabajo bastante sencillo para todos ustedes. Si bien la resistencia y el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo serán bastante similares, cada uno de ustedes tendrá un régimen especializado que esperamos que sigan al pie de la letra. Sé si te lo saltaste, confía en mí. Eraserhead miró a los adolescentes, pero terminó su pieza, dejando que Mandalay ocupara el centro del escenario. El líder les ofreció a los adolescentes una amable sonrisa. No se preocupen por Aizawa, es solo un gato viejo, y entrenen a su gusto, niños.
El grupo y yo los ayudaremos con sus horarios de entrenamiento. Les transmitiré instrucciones y advertencias generales. Pixiebot creará terreno y objetivos para aquellos que lo necesiten. Tiger se encargará del combate cuerpo a cuerpo y Ragdoll estará a cargo de instrucciones específicas. Ella explicó. Tiger tenía una expresión traviesa, parecida a la de un gato, flexionando sus músculos y mostrando sus bíceps. Vamos a ejercitar esos músculos. Ryuko saludó a los niños. Espero un compromiso total de ustedes, mis gatitos. Ragdoll simplemente los miró fijamente, sonriendo, pero sin decir una palabra. Y finalmente, Mandalay puso sus manos en caderas. Dicho esto, muéstranos tus mejores gatitos. Después de las presentaciones, el grupo de adolescentes se emocionó por comenzar su entrenamiento. Y... espera, solo una pregunta. Preguntó Kirishima, levantando una mano. Mandalay se centró en él. ¿Sí? ¿No deberíamos desayunar primero? Él cuestionó. Ya sabes, tener energía y esas cosas. El líder del grupo no respondió. Vamos a desayunar, ¿verdad? Denki se unió, su expresión previamente inspirada cambió a una decreciente duda. Mandalay todavía no respondió. Uraraka se volvió hacia Izuku y tiró ligeramente de la manga de su camisa de dormir. No creerás que nos van a obligar a entrenar con el estómago vacío, ¿verdad? Izuku no estaba seguro de la respuesta, por lo que simplemente frunció los labios en una línea delgada y recta, optando por mirar hacia el horizonte. Izuku-kun, por favor mírame. 9:37 am. Tengo hambre, Ak. Kirishima gritó al cielo, su espíritu varonil se redujo a un joven adolescente que recibió un puñetazo en la boca, su endurecimiento se liberó cuando el golpe lo derribó por el momento. El golpe de gracia fue dado por un ansioso Tiger, el hombre musculoso se encontró rodeado por unos 7 niños. Kirishima estaba actualmente en el suelo, frotándose la boca mientras intentaba levantarse. Masirao, cuya cola estaba pintada en varios tonos de azul. Mezou estaba favoreciendo su pierna izquierda, el adolescente enmascarado también lucía una frente hinchada. Sato estaba rodeando al héroe, tratando de alcanzar su espalda. También lucía un ojo morado y sus labios cubiertos de glaseado helado. Kaminari tenía una postura de boxeo de hombre pobre, su expresión era aburrida y su cerebro estaba cerca de alcanzar su límite. Toru estaba cerca, el grupo no estaba seguro de su ubicación exacta ya que era invisible permanentemente. Hasta ahora se habían topado con ella accidentalmente cerca de 100 veces, ya que su ventaja se convirtió en detrimento de la cohesión de los ataques del grupo. Si ella anunciara su posición, la ventaja del sigilo se desperdiciaría, pero si permaneciera en silencio y tratara de unirse a la refriega se interpondría en el camino o accidentalmente sería golpeada por un codo perdido. Izuku sostenía una kodachi roja y optaba por una espada más pequeña pero más rápida para intentar alcanzar a Tiger. Hasta ahora los resultados no fueron nada satisfactorios. El hombre era una unidad absoluta, poseía un tiempo de reacción verdaderamente salvaje y contraataques mezquinos para castigar cualquier error que cometiera. Su peculiaridad tampoco ayudó, ya que Pliabody le permitió esquivar cualquier cosa que estuviera cerca de golpear, y su feroz estilo de lucha no ofreció ningún respiro a los adolescentes. Tiger castigaría la cobardía y el retroceso con un pesado guante con forma de gato, golpeando a los luchadores cuerpo a cuerpo. Alrededor de la cordillera, los escenarios se desarrollarían de manera similar a este. No se los estaba presionando para que mejoraran solo sus peculiaridades, sino también para maximizar la efectividad del entrenamiento al realizar múltiples tareas. Mejora la peculiaridad, mejora el sentido de combate, mejora la resistencia y mejora todo. No eran solo los luchadores cuerpo a cuerpo los que estaban siendo empujados, todos estaban siendo tratados con la rama especial de Aizawa de amor duro y entrenamiento. Y fue un asco para todos los involucrados en el asunto, los luchadores cuerpo a cuerpo simplemente tuvieron la peor parte de la experiencia. Al fondo, lejos del grupo cercano, se oía el eco repetitivo de grandes explosiones. Bakugou tuvo que ser separado de la mayoría de los demás debido a los requisitos de su entrenamiento, el único otro adolescente dentro de la vista del rubio ceniza era Todoroki. El entrenamiento del usuario de doble peculiaridad también necesitaba mucho espacio para manifestar su poder. Katsuki se vio obligado a sumergir sus manos en agua hirviendo, tratando de desarrollar sus glándulas sudoríparas.
También había una hielera cerca de él, llena de bebidas deportivas y agua para ayudarlo a reponer líquidos, así como muchos paquetes de galletas saladas, para ayudar con el equilibrio químico de su cuerpo. Por ahora el adolescente solo tenía que hacerlo, pero hay planes de sumarse a su regimiento. Todoroki hacía un tipo de ejercicio similar. El suyo consistía en un uso constante de ambos lados de su peculiaridad. Estaba dentro de un barril lleno de agua, congelando constantemente su entorno y luego rápidamente deshaciéndose del hielo con su fuego. El área estaba empapada y la humedad aumentaba debido al agua restante derretida del hielo. A Tsuyu se le pidió que entrenara cerca del área de Shoto, los constantes cambios de temperatura se sumaban al desafío de desarrollar sus atributos rana. Tenía pesas atadas a sus extremidades y tenía que atravesar un área moldeada por Pixiebo, llena de obstáculos. La niña parecía bastante miserable debido a los cambios constantes de temperatura, pero estaba superándolo. Uraraka tuvo que mejorar sus canales semicirculares para resistir los efectos nauseabundos que Zero Gravity le provocaría. Eso hizo que la colocaran en una burbuja de aire de plástico, la subieran por la ladera de una montaña y luego la dejaran rodar hacia abajo, solo para repetir el proceso una y otra vez. Eso, y también tenía gafas de borracha sobre los ojos, lo que aumentaba aún más sus dolores. Momo llevaba una mochila repleta de varios dulces. Su entrenamiento consistió en crear continuamente diversos elementos complejos lo más rápido posible mientras reponía su reserva de lípidos mediante el consumo de dulces. Parecía completamente asqueada por el constante consumo de azúcar, balanceándose sobre sus pies mientras intentaba seguir a Ragdoll. Mina y Kyouka tuvieron tratamientos algo similares. Ambos iban a usar sus peculiaridades para excavar una ladera rocosa, pero, para su consternación, no podían concentrarse simplemente en eso. También tuvieron que lidiar con Kota, a quien se le pidió que los controlara periódicamente. Si no notan su aproximación, podría arrojarles globos llenos de agua durante unos 30 segundos. No hace falta decir que los dos estaban empapados. Kota, el tímido adolescente, también estaba lejos de la mayoría de la clase, aunque eso no significaba que lo tuviera fácil. Estaba gritando fuerte a los cuatro vientos, intentando tener bajo su control a una gran cantidad de animales. La mayoría de las criaturas del bosque observaban al adolescente, solo para asustarse por el cambio repentino de tono o simplemente se marchaban, saciada su curiosidad. Anta debía sacar constantemente cinta adhesiva de sus codos, una hielera similar con muchos fluidos también cerca de él. Eso, sin embargo, fue solo el comienzo de su rutina. Por ahora solo necesitaba saber cuánta cinta podía sacar hasta que se secara. Ira debía seguir corriendo a su máxima velocidad para controlar constantemente a todos sus compañeros de clase, así como tomar notas sobre su progreso actual e informar a Aizawa. Sonaba simple, pero el ejercicio repetitivo comenzó a pasar factura debido a que el adolescente también tenía pesas atadas a su cuerpo. Tokoyami también estaba entrenando duro. Tuvo que entrar a una cueva hasta que la oscuridad total lo rodeara, momento en el cual Dark Shadow saldría con su mayor fuerza. Luego, el adolescente tuvo que alejarse de la cueva oscura como boca de lobo y tratar de mantener el mismo nivel de poder bajo el sol. También había focos de alta potencia cerca, listos para apagarlos si las cosas iban demasiado lejos. Y finalmente, Aoyama debía intentar usar su don durante el mayor tiempo y con tanta fuerza como pudiera. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando su láser de ombligo le causó dolores de estómago que le aflojaron los intestinos. El adolescente tenía su propio baño portátil privado y se le podía ver constantemente corriendo para usarlo. Nadie tenía ningún interés en ver qué pasaría si la rubia no llegaba a tiempo a un baño disponible. Alrededor de la cordillera / bosque propiedad de los Pussycats resonaban gemidos de dolor y jadeos de cansancio. ¿Y qué te pasa, Aizawa?, preguntó Black King mientras sus estudiantes estaban detrás de él, el grupo completamente estupefacto por la vista infernal frente a ellos. Kendo y Monoma estaban al frente, guiando al grupo para depositar sus pertenencias en el albergue. El autobús los había dejado justo en el lugar normal que normalmente usarían maestros cuerdos y comprensibles sin ningún sadismo en su cuerpo. Como un verdadero maestro. El profesor vagabundo se encogió de hombros y miró aburrida a la clase hermana de 1A. Muchos tenían la boca abierta, observando el lugar de entrenamiento más cercano. Tiger estaba realizando una sesión de cardio, siendo Izuku el único que quedaba de pie. El vampiro tenía una espada envainada en su cadera, realizando la actividad extenuante y de ritmo rápido que el miembro masculino de las Pussycats estaba realizando sin esfuerzo.
Había música de fondo, del tipo que sonaba en la radio durante la calistenia matutina, comúnmente conocida como Radio Taiso. La canción bastante tonta no casaba con la seriedad con la que los dos hombres hacían el ejercicio. La canción se cortó repentinamente, el dúo inmediatamente saltó el uno hacia el otro, Izuku desenvainó su espada y se acercó para realizar un corte ascendente. Su ataque fue esquivado, Tiger contraatacó con un rodillazo que le habría partido un labio si el vampiro no se hubiera cruzado de brazos para protegerse. El golpe se estrelló contra la defensa del adolescente, Izuku invocó a sus sombras para intentar atravesar al héroe. Su cuerpo se movió de forma poco natural, esquivando cada punta sombría. El dúo mantuvo el baile por unos momentos más, sin que ninguno lograra realmente obtener ventaja sobre el otro. Eso fue hasta que Izuku intentó realizar un rápido Shutsugen Kira, Apparition Killer. Tiger esquivó la espada por milímetros de diferencia, entrando en el espacio personal del vampiro, su mano derecha enguantada se levantó y envolvió la cara del adolescente de cabello verde. Con su agarre firmemente firme, el hombre musculoso procedió a golpear a Izuku contra el suelo, y la pelea terminó con el golpe que sonó como un disparo. El vampiro soltó su espada, sus gemidos de dolor amortiguados por el guante con forma de gato alrededor de su cara. Ese es el espíritu, Midori gatita. Ahora toma 5 para recuperarte y prepárate para la ronda 13. Exclamó Tiger, agarrando una pequeña toalla que colgaba de su cintura para limpiar las pocas gotas de sudor que manchaban su rostro bronceado. Una vez que terminó, el hombre se volvió hacia Aizawa y los recién llegados. ¡Qué lindos gatitos nuevos para entrenar y Egemi para entrenar! Blackin parpadeó, preguntándose si Midori ya estaba vivo después de ese golpe. Kendo puso una sonrisa incómoda en sus labios, sin saber qué decir sobre esta situación. Monoma, por otro lado, parecía eufórica de que el vampiro estuviera fuera de combate. La clase 1B se quedó quieta una vez que notaron que el vampiro se levantaba de su tumba, y unas manos oscuras lo empujaban hacia arriba. Se puso de pie en toda su altura, moviendo la cabeza hasta que un sonido de estallido resonó en su cuello. Odio cuando hace eso, y reflexionó el vampiro en voz alta, girándose para observar a los estudiantes recién llegados. Recién acuñados y con aspecto de haber llegado en el autobús. Ni una sola mancha de suciedad en sus impecables uniformes. El vampiro respiró hondo y se giró para mirar a su maestro con ojos vidriosos. Hicieron ellos y Aizawa despidió al vampiro. Ni mi clase ni mis planes. El maestro vagabundo señaló a su compañero de trabajo, el peliblanco confundido con la situación. Si tienes alguna queja, llévasela a Vlad. Izuku giró lentamente su cabeza hacia el héroe de sangre, sus ojos vidriosos miraban espeluznantemente sin pestañear al hombre. Sin embargo, antes de que el vampiro pudiera actuar según sus deseos más oscuros, la radio comenzó a sonar una vez más, el bebedor de sangre inmediatamente corrió a su ubicación anterior, moviendo su cuerpo para imitar la forma en que se movía Tiger. Tendré mi venganza, murmuró Izuku. La canción de repente dejó de sonar, el vampiro no estaba listo para que Tiger disparara hacia él, el guante de gato ahora era un puño apretado que se estrelló contra su estómago, doblando al vampiro en 2 pliegues. Si Izuku hubiera desayunado, lo habría vomitado en ese mismo momento. Incluso entonces escuchó una burla del vicepresidente del 1B. ¿Tan inculto? Gracias por la comida. Las voces de la clase 1A sonaron en la cafetería. El grupo comió en silencio después de dar las gracias, demasiado cansados y hambrientos para quejarse de nada. Su infernal sesión de entrenamiento terminó justo a la hora del almuerzo, los adolescentes arrastraron sus cuerpos cansados y maltratados hasta el albergue, solo para descubrir que tendrían que cocinar su comida si querían comer. Peor aún, tendrían que hacerlo bastante rápido, ya que la siguiente sesión comenzaba en 2 horas. Afortunadamente, Kendo logró convencer a su clase de ayudar a sus compañeros de estudios, alegando que era justo. Todavía no tenían ningún entrenamiento para poder ayudar. Luego, la niña fue adorada por la mitad del 1A durante 5 minutos. La comida era, bueno, en cualquier circunstancia sería comida normal, aunque un poco sosa. Sin embargo, la marcha de la muerte que tuvieron que llamar entrenamiento hizo que los adolescentes simplemente se tragaran comida, agradecidos por una nutrición adecuada. Su hambre por saltarse el desayuno y el duro entrenamiento hacen que la comida tenga un sabor bastante celestial. Las charlas y conversaciones procedían principalmente de su clase hermana 1B, los adolescentes de 1A estaban demasiado cansados para seguir o entablar conversaciones por su cuenta.
Como todavía tendrían entrenamiento por la tarde, intentaban ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Izuku tomó cierta distancia de todos. No porque estuviera siendo antisocial, sino simplemente como precaución. Tuvo actividades extenuantes antes, pero hoy logró vencer casi todo lo que había experimentado hasta ahora, incluso la lucha contra Antiol Mignomo, ya que la criatura había servido como una bolsa de sangre gigante después de casi matarlo. El vampiro le había pedido a Oa que le trajera bolsas de sangre como parte de sus necesidades dietéticas especiales, pero la sangre blanda necesitaba ser racionada, de lo contrario podría beberlo todo ahora debido a la sed. Algunos de sus amigos podrían estar dispuestos a dejarle beber una o dos pintas, pero él prefería no forzar su entrenamiento debido a sus necesidades personales. Rápidamente terminó su comida y se dirigió a la cocina para entregar su plato sucio, notando que algunas miradas se posaban en su espalda. Ninguno excepto uno mostraba hostilidad, la mayoría de sus miradas llenas de curiosidad y pequeños fragmentos de asombro. Izuku descubrió que el hostil pertenecía a un niño escondido en el pasillo que conducía a las habitaciones personales de las Pussycats. El niño solo asomó la cabeza por el marco de la puerta para mirar fijamente al vampiro. Y hubo un gruñido en el fondo de su mente, su inquilino interior no apreciaba la mirada del niño. Sin embargo, Izuku pensó que la cocina podría servirle como refugio por ahora, por lo que entró y se dirigió al fregadero, viendo a Ragdoll y Mandalay hablando mientras señalaban algunos papeles. Rápidamente notaron su presencia y abandonaron el tema. El adolescente entorpeció su audición con respeto. ¿Necesitas algo, mi gorilla-kun? Mandalay aprovechó la oportunidad para iniciar una conversación. Izuku negó con la cabeza, lamiéndose los colmillos. En realidad no. Solo quería unos minutos para mí, lejos de la multitud y del sol. Lo comentó, dirigiéndose al fregadero y comenzando a lavar su plato. Había algunos otros platos y cubiertos empapados allí, así que siguió adelante y los lavó también. Sirvió como una buena distracción. Ragdoll inclinó la cabeza y se acercó a él. ¿No te gusta el sol? Si quisieras pasar un tiempo a solas, estar al aire libre también habría sido suficiente, ¿verdad? La pregunta bastante contundente de la peliverde le valió un codazo en las costillas, cortesía de Mandalay. El líder del grupo le mostró una sonrisa de disculpa, pero el vampiro le ofreció una propia. Eso es cierto. Dejó que la diversión tiñera su voz. Solía no gustarme el sol, ser un vampiro y cosas así, pero no debes temer que me convierta en un montón de cenizas. Es solo que mi disposición es la más adecuada para la noche. Él explicó. Mandalay tarareó. Supongo que eso tiene sentido. Aizawa dijo que fuiste uno de los pocos que escapó de su pequeña trampa. Izuku asintió, lavando la espuma jabonosa de los platos. Suerte la mía. Ragdoll se apoyó con la espalda en el mostrador cerca del fregadero. También dijo que tú y el presidente de la clase fueron puestos en un proyecto paralelo para ayudar a tus compañeros de clase. Algo sobre análisis de peculiaridades y desarrollo poco ortodoxo. La mujer estiró aún más su espalda, el vampiro captó por el rabillo del ojo el ligero rebote de su pecho. En efecto. Dijo secamente, pasando a secar los platos mojados. Mandalay se acercó a su compañera de equipo con sus papeles, su rostro se arrugó en concentración y le dio a su aspecto maduro un lindo atractivo. Se reprendió mentalmente a sí mismo, la bestia interior refunfuñando por su mentalidad mojigata. Dijo que se podían emular otras peculiaridades, pero ¿es eso cierto? La líder decidió preguntar, poniendo sus papeles sobre el mostrador lo suficientemente lejos como para evitar mojarlos. Sus ojos marrones se iluminaron con curiosidad, su expresión hizo que el vampiro se mordiera el interior de la mejilla mientras los susurros y burlas de la bestia se burlaban de él. El vampiro se secó las manos con un trapo cercano y colocó el paño sobre su hombro derecho antes de extender su brazo derecho. Al principio solo podía manipular mi propia sangre. Su explicación fue seguida por un ejemplo práctico, el fluido vital salió lentamente de sus poros hasta que se acumuló lo suficiente en su brazo para formar un blood gauntlet ligero. Sin embargo, tras la ingestión de sangre fresca, Migon comenzó a reproducir el factor extraño. Algunos requieren mi sangre como medio o combustible, pero otros no. Honestamente, depende del don que estoy absorbiendo y mi entendimiento al respecto. Mandalay y Ragdoll abrieron mucho los ojos cuando el guante rojo sangre se endureció ante sus ojos, convirtiéndose en una construcción sólida.
Luego se licuó nuevamente, algunas partes estallaron en una pequeña llama, otras partes emitieron una niebla fría y otras comenzaron a chispear casi como si estuvieran a punto de explotar. Ragdoll se acercó bastante al brazo y comenzó a mirarlo, pero pronto el pequeño espectáculo se detuvo. Luego levantó sus ojos amarillos para mirar los orbes verdes del vampiro. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Lo de la ingestión de sangre? ¿Simplemente la bebés? ¿Morder el cuello y esas cosas? El vampiro intercambió una mirada con Mandalay, la mujer también lucía una expresión curiosa. Ella notó sus ojos y luego se movió para agarrar el hombro de su compañero de equipo. Vamos, Tomoko, no seas un inconveniente. Izuku estrechó su mano libre. No, no. No te preocupes. Solo hizo una pausa, sin saber qué decir. Tenía miedo de dar explicaciones y luego recibir la mirada de disgusto a la que estaba tan acostumbrado durante su infancia. Hace mucho que había superado eso, ¿verdad? Alimentarse de sangre era difícil de explicar. Simplemente podía absorber el fluido vital mediante la creación de tentáculos o zarcillos de sangre para succionarlos, pero beberlo era lo mejor. Sintiendo el sabor en su lengua, la sensación de sus colmillos perforando la carne, el líquido corriendo por su garganta hasta el horno de su estómago, saciando una sed primaria. Parpadeó y notó que las mujeres lo miraban fijamente. Se lamió los colmillos y tragó toda la saliva que se había acumulado en su boca. Tiene que estar fresco. Hasta 30 minutos fuera del cuerpo, cualquier otra cosa y el factor peculiar no se reproducirán. No necesariamente necesito beberlo, simplemente puedo ingerirlo a través de estos. Dijo, esperando que no encontraran su repentino silencio demasiado espeluznante. Creó algunos tentáculos a partir de la sangre restante en su brazo, las extremidades falsas se movían de manera muy similar a la forma que estaban imitando. Tomoko se acercó aún más a los tentáculos, con los ojos muy abiertos mirando las formas que se movían. Ella se rió, casi tocándolos con su mano enguantada, pero las formas rojas retrocedieron en el cuerpo del vampiro. Esa es una peculiaridad bastante interesante, Midoriya-kun. Izuku aceptó el cumplido, sin saber cómo reaccionar. Los elogios hacia su peculiaridad eran bastante raros, y la reacción más común era el miedo o el disgusto. Gracias. Él respondió con rigidez. Mandalay comenzó a tener una pequeña charla con él, el vampiro mantuvo la conversación con fluidez. Puede que los Pussycats no sean el grupo de rescate más popular que existe, pero los había visto con suficiente frecuencia cuando eran más jóvenes como para reconocerlos con un simple vistazo y su etiqueta de trabajo los hacía trabajar constantemente junto a otros héroes para muchas misiones diferentes, ya sea de rescate o cualquier otra cosa. Demás. No era un nerd, pero fue un placer conocerlos y hablar con ellos. Siguieron hablando hasta que llegó el momento de regresar a su entrenamiento. El vampiro soltó un suspiro cansado y giró la cabeza hasta que su cuello estalló. El entrenamiento había terminado hace unas horas, a los adolescentes finalmente se les permitió descansar de verdad. La clase 1B ahora estaba hecha un desastre, aprovechando el favor del almuerzo al hacer que les preparara la cena. Izuku, Yaoyorozu, Sato y, sorprendentemente, Bakugou asumieron la tarea y prepararon una comida bastante decente para su clase hermana. Las Pussycats proporcionaron los ingredientes, por lo que el grupo simplemente tuvo que ponerse a trabajar en la comida planeada. Bakugou intentó impulsar un curry súper picante, pero la mayoría de votos ganó a favor del arroz con pollo y las verduras salteadas. El explosivo adolescente refunfuñó, pero al final ayudó, aunque solo fuera para no permitir que Izuku preparara su porción de comida. Las conversaciones ahora eran algo limitado, el grupo entero parecía más un moretón gigante que una clase de 41 estudiantes. Sí, 41. Junto a la clase 1B, otros dos adolescentes estaban siendo exprimidos. Minoru Mineta y Toshi Shinso. Eran los más cansados del grupo, ya que el curso general no tenía exactamente un regimiento de entrenamiento físico estricto, lo que significaba que los dos adolescentes tenían que ponerse al día con el resto de la clase. Su resistencia y habilidades no eran atroces, después de todo habían logrado captar la atención de Aizawa, pero todavía tenían mucho por lo que trabajar. No obstante, los dos fueron bienvenidos en el infernal campo de entrenamiento y su sufrimiento fue igual, si no mayor, al de las clases heroicas. El vampiro había terminado rápidamente su comida y consiguió un cuaderno nuevo para anotar las mejoras que quería presentar a sus compañeros de clase.
También podría estar dispuesto a expresarlo de una manera que le permitiera tener algo de su sangre, pero era justo que, dado que estaba compartiendo su valiosa información, lo mínimo que podían era compartir algo de sangre con él. Evitó la sala de estar, ya que se había convertido en un salón de clases improvisado, y Aizawa daba clases a los de uno, a que habían reprobado ya sea en el examen escrito o en el práctico. Izuku podría jurar que vio el alma de Mina saliendo de su cuerpo a través de su boca, pero claro, podría haber sido la conmoción cerebral del molesto y efectivo golpe de Tiger. El vampiro estaba fuera de la cabaña, más exactamente en el techo, respirando el aire fresco de la noche y escribiendo notas. Kaminari. Mejora la capa de relámpagos y reduce la tensión en el cerebro. Kirishima mejora la calidad de su endurecimiento y la precisión. ¿Es posible la dureza reactiva? Sato. Preséntale otros tipos de azúcar. Vea los efectos duraderos del almidón y el agua azucarada. Todos y cada uno de sus compañeros de clase obtuvieron una entrada, incluso Bakugou no estuvo exento. Dejando a un lado sus quejas personales, Izuku no le negaría la oportunidad de crecer, pero solo le ofrecería su ayuda una vez que el atacante mejorara su actitud. Incluso su clase hermana obtuvo sus entradas, el vampiro necesitó más tiempo observándolas para llegar a mejores conclusiones y teorías. Terminó su última nota y respiró hondo, llenando sus pulmones con el precioso oxígeno y una infinidad de aromas. Dejó caer el cuaderno sobre su sombra y lo vio hundirse en la oscuridad. Intentaría sumergirse mentalmente, pero un olor llamó su atención. Desde su posición en el techo, Izuku vio a un niño salir del albergue y dirigirse hacia el bosque, sus pequeños pasos eran apresurados. Poco después, Mandalay y Tiger también salieron del albergue, parándose en la puerta y hablando entre ellos, sin darse cuenta del vampiro que estaba unos metros encima de ellos. Embotó su sentido del oído para evitar que lo escucharan, pero sus ojos seguían siguiendo al niño que corría hacia el bosque. Kotakun, que parecía ser un pariente de Mandalay. El vampiro notó que Mandalay y Tiger no persiguieron al niño, y los dos permanecieron junto a la puerta antes de regresar al albergue. Quizás sea algo común, reflexionó, preocupado. Tal vez el niño conocía bastante bien la zona, pero aún así podría hacerse daño. El niño era bastante agresivo con ellos, por lo que el acercamiento directo no funcionaría. Además, Izuku ya había asustado al niño hasta dejarlo inconsciente, así que tal vez debería dejarlo en paz y concentrarse en su tarea privada. Y, como si, resopló, entrecerrando los ojos para mejorar su vista. Una niebla brumosa comenzó a salir de su cuerpo y pronto el vampiro desapareció del techo, transformándose en una rama gruesa que podía sostener su peso. Lo suficientemente lejos del albergue, dejó de embotar su sentido del oído, prestando atención a cualquier cosa que pudiera indicar la ubicación de Kota. Una profunda inhalación de aire hizo que Izuku observara la ubicación del niño, el aire tenía el más mínimo sabor a hierro. Tal vez una rodilla raspada o un pequeño rasguño que sería ignorado por el niño enojado en su carrera por huir, pero eso fue suficiente para el vampiro. Como un perro de caza, saltó sobre los árboles en silencio y pronto encontró a Kota sentada debajo de un gran árbol. Supuestamente era una base secreta, ya que había algunas comodidades como una pequeña manta y una lámpara eléctrica. El niño parecía estar conteniendo los sollozos, murmurando enojado para sí mismo sobre la inutilidad del intenso entrenamiento de héroes de los adolescentes. Mamá y papá entrenaron duro, pero murieron de todos modos, se quejó Kota, golpeando sus rodillas con sus pequeños puños. ¿Cómo es que hay tantos de ellos haciendo este entrenamiento inútil? ¿No se dan cuenta de que todos morirán? Las duras palabras no pertenecían a la boca del niño. La amargura en él era cosa de experiencia. ¿Sus padres murieron, eh? ¿Quizás una operación de rescate salió mal? ¿O un villano fuerte? Se preguntó Izuku, permaneciendo en silencio encima del niño. Kota permaneció unos 20 minutos en su escondite antes de levantarse. Ya estaba oscuro y se había adentrado, al menos en su mente, en el bosque, metió sus cosas en un agujero en el árbol y comenzó a dar pasos incómodos, tratando de identificar su entorno, pero aparentemente falló. Intentó hablar en voz alta, pero recordó las duras palabras que les dijo a su tía y a sus amigos antes de salir furioso del albergue. Todos ustedes son unos idiotas que juegan a ser héroes. Los verdaderos héroes no existen y no pueden salvar nada. Espero que todos mueran. Se atragantó con las lágrimas, preguntándose si se perdería en el bosque y tendría que dormir afuera. Mami, papá, ¿por qué me dejaste? Tunk. Ak.
Kota se asustó cuando escuchó un ruido sordo impactando un árbol cercano, lo que lo hizo apresurarse a esconderse detrás de su árbol/escondite. Una vez que pensó que era seguro, asomó la cabeza desde detrás del árbol, con los ojos llenos de lágrimas tratando de escanear su entorno hasta que aterrizaron en el objeto que definitivamente no pertenecía allí. Era algo que había visto en un anime de domingo por la mañana, pero este tenía una diferencia clave. Tenía un color rojo apagado en lugar del brillo negro del hierro, pero la forma era bastante inconfundible. Un kunai, un cuchillo arrojadizo ninja. Miró hacia arriba, preguntándose si estaba a punto de ver aparecer algún ninja, pero no había nada más que la oscuridad de los árboles. Kota agarró el cuchillo y lo sacó de la madera para inspeccionar el arma, notando que estaba terriblemente desafilada. Su curiosidad distrajo su mente del miedo a la situación, pero pronto lo recordó. Sin embargo, mientras sus ojos llenos de lágrimas escaneaban su entorno, comenzó a notar que pocos árboles tenían las armas pegadas. Siguió el rastro, recogiendo los pequeños cuchillos sin filo a medida que avanzaba, y la oscuridad del bosque pronto fue desterrada por la luz que provenía del albergue. Kota intentó examinar los árboles cercanos, sin ver más cuchillos, pero ya estaba dentro del alcance del albergue. Solo había una persona entre todas estas personas que podía hacerlos. ¿Por qué rojo? Esa linda One-chan de cabello negro, tal vez no sea tan mala. Kota resopló, secándose las lágrimas y algunos mocos con el borde de su manga izquierda. Y, en lo alto de su posición entre los árboles, Izuku arrojó el kunai que tenía en la mano, esperando que el arma cayera antes de agarrarla en el aire. Esperó hasta que Kota entró al albergue antes de moverse. Bueno gente, ese fue el capítulo número 31, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.